Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Tenemos dicho, usted me perdonará, pero es que tenemos dicho que el proceso de ocupación del poder por parte del socialismo con Pedro Sánchez se parece mucho, mutatis mutandis, ¿verdad?, al esquema venezolano, que ha sido muy interesante desde el punto de vista de la teoría política, porque no ha consistido en apoderarse del poder mediante un putsch, mediante un golpe, mediante una revolución, mediante un cambio, no, sino de progresivamente ir ocupando los tres poderes para hacerlos cada vez más uno solo, aunque sigan pareciendo formalmente tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, en ese proceso hoy el gobierno ha dado un paso importantísimo con la reforma legal propuesta, la reforma del sistema judicial propuesta presentada por el señor Bolaños. ¿Por qué es importante? Vamos a ver. En principio, la idea de que las causas las instruyan los fiscales en lugar del juez podría tener sentido, más en un panorama judicial como el español tan colapsado. En principio, la idea de que el fiscal general del Estado sea elegido por 5 años para que no coincida con las legislaturas de gobierno y que se mantenga en su puesto y no pueda ser cesado por falta de confianza, podría estar muy bien, favorecería la independencia de la justicia. En principio, así como en principio la apertura tanto de la carrera fiscal como de la judicatura a otras personas, ¿no? El problema es que quien lo propone es este gobierno. El problema es que quien lo propone es un gobierno que ha utilizado expresamente a la Fiscalía General del Estado como abogada defensora del círculo personal, familiar y político de un presidente del gobierno acusados de corrupción o incursos en causas de corrupción. El problema es que esto lo propone un gobierno cuyo fiscal general del Estado, que está acusado de revelación de secretos, que es una salvajada. El problema es que esto lo propone un gobierno que ha demostrado fehacientemente que quiere destrozar la independencia de la justicia. Ahora se acuerda uno de aquella famosa firma de Bolaños y González Pons con Reinders en cuerpo presente, antes de que se dedicara, bueno, ya se había dedicado a hacer los chanchullos aquellos con las loterías y tal, ¿verdad?, cuando el PP tragó con el asunto de la reforma del Poder Judicial del Partido Socialista. Ahora se acuerda uno y constata que, al final, quiera o no quiera, siempre hay una mano del PP dispuesta a firmar el camino para que el PSOE haga las mayores salvajadas, como esta que seguramente viene ahora al horizonte. Hoy hablaremos de eso. En todo caso, aquí lo que queremos subrayar es lo fundamental. Tenemos un gobierno que es un enemigo directo de las libertades y de los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Y, por supuesto, de la separación de poderes. ¿Y con eso qué hacemos? ¿Otra manifestación en Colón o un cónclave del PP? 21:48, 20:48 en las Islas Canarias, y nosotros vamos a repasar la actualidad de un día cargado de titulares y de cosas que a ver si conseguimos ordenar qué es de lo que se trata. Titulares. Bueno, hay que ir al asunto de los mensajitos. Siguen apareciendo los mensajes de Sánchez y Ábalos, hoy con un nuevo personaje, la pájara. ¿Quién es la pájara? La pájara es Margarita Robles, que así la definía, pero una pájara. Y luego está el estulto. El estulto, que es Pablo Iglesias, que dice que lo suyo no es maldad, es estulticia, dice Pedro Sánchez. ¿Sabe usted que hay ciertas dudas sobre la realidad precisa de estos mensajes? Porque están escritos de una forma tan acabada que no parece normal en una conversación por WhatsApp. Pero bueno, vaya usted a saber. Como ya sabe, dijo Ábalos que esto lo guardaba porque quería escribir sus memorias, o sea que hay lo que saldrá ahí. El tema judicial es el más importante, sin ninguna duda. La nueva maniobra del gobierno para controlar la justicia por la persona del fiscal general del Estado, o más exactamente por la institución de la Fiscalía General del Estado, tiene toda la pinta de ser un golpe, no sé si definitivo, pero en fin,
a la independencia judicial en España. Nos puede llevar a una situación en la que no existe el caso Begoña, ni el caso Hermanísimo, ni el caso fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque ya se encargará la Fiscalía de que no exista. ¿Qué cosas? Hablando de cosas gubernamentales, vamos a hablar del célebre asunto del gasto en defensa, así como la derrama de dinero para la política antiarancelaria de Trump, antiaranceles de Trump, es pura filfa porque no sabemos exactamente para qué, dónde van a ir, ni para qué, ni si hay aranceles o no. Esto otro sí, porque es una exigencia de aumento del gasto militar. Aquí hemos contado muchas veces que en realidad la cuestión no es cuánto, sino en qué. Porque evidentemente una política de defensa es la cosa más concreta del mundo. Es decir, has de saber de quién quieres defenderte y cómo. Bueno, pues esto, que es lo que hacía que nos llamaron aquí de todo, negacionistas y no sé qué, es lo que dicen los militares. Como es lógico, que quieren saber en qué se va a gastar todo esto. Claro, en España los ejércitos tienen desde hace mucho tiempo una financiación muy deficiente, una renovación de material y ni le cuento de salarios del personal muy deficiente también. Ahora hablan de cosas que incluyen de todo menos algo que los militares puedan reconocer. ¿En qué quieren los militares españoles que se invierta ese gasto suplementario en defensa? Lo veremos. Y de Bruselas también nos viene otra cosa que esta vez, mire usted, nos viene en forma de admonición, que es la regañina porque no hemos aprobado todavía una legislación de control punitivo de las redes sociales. Claro, es lo que le faltaba a este gobierno, que encima le den alas. ¿Por qué no lo ha aprobado? Vamos a ver, porque aquí, como siempre ocurre en España, se han preocupado antes de crear la estructura remunerada, en este caso el ministro Óscar López, que luego el contenido legal, ¿no? Pero bueno, no se preocupe Úrsula, que aquí efectivamente no hace falta empujar mucho al gobierno para apretar el control de los ciudadanos en las redes sociales. Todo esto y alguna cosa más del mayor interés en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Pues muy bien acompañado, según veo, por delante y por detrás de la pantalla. Y a todo el mundo, muy buenas noches. Todo el mundo, incluido usted, por supuesto. Muchísimas gracias, no las merezco, ya sabes. A veces hay dudas, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues ya habrá tiempo de hablar de todo esto y yo sobre todo de escuchar, porque hay cosas como la justicia y tal, de lo que ignoro mucho y estoy magníficamente acompañado. Y yo suelo decir que voy probablemente a decidir cambiar mis vacaciones porque me he enterado que la Red Nacional de Paradores va a hacer una ruta nueva, una ruta que se llama la Ruta Ábalos, con, en fin, distintas y especiales ofertas aprovechables. Pues entonces estoy esperando que los Teruel, Sigüenza, el siguiente, vamos a ver, estoy esperando. Habrá que ir a ver, pero tanto Teruel como Sigüenza son sitios muy dignos de... No, y he estado. Lo que pasa es que ahora hay nuevas ofertas. Ahora que sí, exactamente. Habrá, dice. La Ruta Ábalos. Enrique, bienvenido, buenas noches. Don Antonio Alonso Timón, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues muy bien. Mire, este fin de semana está en su tierra, en Valencia, que sigue tan bonita como siempre, buena tierra, recuperándose del desastre de la Dana, que la verdad es que es una pena. Hemos escuchado historias realmente pues, emocionantes y graves. Yo espero que se pueda recuperar definitivamente. Mandamos todo nuestro apoyo a la Comunidad Valenciana y también a aquellas partes de Albacete. No debemos olvidarnos que no solo fue en la Comunidad Valenciana, sino que hubo otros puntos de España que también se vieron afectados, pero en Valencia, como siempre, muy bien. Y 2 semanas del apagón, ya 2 semanas y un día, y todavía no sabemos qué pasó. En realidad sí. Sí, sabemos perfectamente todos sabemos lo que pasó. Y eso es que el gobierno no encuentra cuál es la explicación que quiere darnos, y aquí no dimite absolutamente nadie, como es la norma habitual. Yo en este tipo de cosas siempre me acuerdo del primer ministro que dimitió de Cultura, Maxim, ¿cómo se llama? Maxim Huerta. El pobre hombre tuvo que dimitir por muchísimo menos de lo que ha ocurrido posteriormente. Fue la cabeza de turco que para disimular cogió el presidente del gobierno en ese momento, pero por cosas muy graves, no solo por el apagón, sino el caos ferroviario de todas las semanas. Es decir, el caos y la degradación institucional y de todo tipo se ha instalado en el gobierno, y es una pena que este país esté en manos de quien está.
Pues Antonio, bienvenido. Y en Valencia, efectivamente, no sé si mañana o pasado vamos a tener online a gente que sigue yendo allí a trabajar porque es asombroso, pero sigue haciendo falta que vayan voluntarios. En este caso concreto, unos amigos uno del 13 Duque de Alba de la Legión, otro de la BOEL, de la Bandera de Operaciones Especiales, que han ido allí a echar una mano, a trabajar, a limpiar un muro, en fin, es increíble, ¿eh? Pero todavía tienen que ir voluntarios allí a hacer cosas. En fin. Bueno, Antonio, lo dicho, bienvenido. Don Jorge Campos, que viene con un pan debajo del brazo. Pues sí, don José Javier. Encantado de estar aquí y hoy más... Enseña el pan. Mire qué maravilla. Esto no es de Mallorca, ¿eh? Dame pan y dime tonto. Esto es pan de cruz y además lo tengo en 2 tamaños. Un momentito, que saco el otro. Pan de cruz. El padre y el hijo. Pan de cruz de Ciudad Real. Y es que hoy han venido a visitarnos la Confederación Española de Panadería y se han reunido con nuestro portavoz de Agricultura, Ricardo Chamorro, que es diputado por Ciudad Real, sí. Y como no puede ser de otra forma, el pan de cruz de Ciudad Real, amparado bajo la indicación geográfica correspondiente, que es una maravilla, es un pan auténtico, es esos panes que puedes comer durante varios días, no como estos panes que hacen de forma artificial, que ya incluso por la noche ya no se puede comer. Pues esto es un pan de verdad, un pan auténtico, un pan además muy tradicional de Ciudad Real y de varias localidades manchegas y que necesitan todo nuestro apoyo. Porque claro, con las políticas del señor Sánchez y del socialismo, los costes de producción son elevadísimos, la panadería artesanal, como esta maravilla, tiene grandes dificultades, también falta mano de obra especializada para hacer este tipo de panes, y son panes saludables, son panes auténticos, que hay que apoyarlos, no solo por la cantidad de trabajo que dan, sino por lo buenísimos que están. Así que, como ha dicho nuestro portavoz Ricardo Chamorro, todo el apoyo del mundo y todo el entusiasmo que se le pueda dar a este pan, también amenazado, como no, por las políticas de Sánchez y del socialismo. Como el trasvase Tajo Segura. Esta ha sido la heroicidad de Feijóo hoy en las Cortes. Exacto. De verdad, o sea, van a votar el trasvase y el tío no va. Han perdido por un voto. Es peor que eso. Ha venido el presidente de la Comunidad de Murcia, del Partido Popular, a defender el trasvase de su partido. Y el señor Feijóo no se ha presentado a la hora de la votación. Yo no sé si su socialismo va tan allá que ya pues no quería poner en un brete al gobierno de Pedro Sánchez, pero su ausencia ha motivado que la votación no haya salido adelante. Si él hubiera estado, al menos se hubiera empatado, porque no ha salido por un voto, el suyo, el de Feijóo. Entonces, al menos se podía haber empatado y salir adelante ese trasvase. Pero vamos, ni a los suyos defiende el señor Feijóo, y eso es lo que le importa el agua al señor Feijóo y esta problemática, que se ausenta en la votación que defiende un presidente de una comunidad de su propio partido. Él está en lo que está, ya lo ha explicado, está en el cónclave. Ha dicho que después del cónclave del Papa, el cónclave del Pepe. Sí, tal cual, ha hecho Pepe, pero ha dicho del Pepe, o sea que el cónclave, de verdad que... Y le han explicado claramente después que el cónclave se da para sustituir al Papa. Él sabrá lo que quiere. Claro. Efectivamente. Claro, ¿habrá visto usted tal vez hoy rodando por redes una imagen en la que un ciudadano va a ver al señor Feijóo a regalarle un libro y este lo desdeña? Bueno, que sepa que ese libro es El eternamente franco de Pedro Fernández Barbadillo, prologado por Fernando Paz y epilogado por un servidor. Pues, Alberto, no sabes lo que te pierdes. En fin, pero bueno, me ha parecido bien. Cuando Évole se lo regala, sí lo coge, pero cuando es... Eso de rechazar un regalo. Claro, hombre, no se hace, joder. En fin. Bueno, Jorge, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Bien, conocemos al ciudadano, además. Conocemos al ciudadano, ciertamente, y el próximo libro que es el tuyo. Bueno, ese es, Dios mío, si lo rechaza ya me parecería que ya ha llegado a unos extremos de centrismo centrado exageradísimos. Pero bueno, no lo descartemos, sí. Sería un honor para ti, o sea que no pasa. Sí, hombre, me daría un juego en redes, bueno, estaría hasta el siguiente libro haciendo publicidad con la escena del libro que no quiso atreverse a leer Feijóo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Te estoy viendo progresivamente, no diré entusiasmado, pero en fin, motivado con el nuevo Papa. Sí, es verdad, lo has percibido correctamente, creo, aunque lo estoy haciendo de manera muy sutil. No es nada sutil. Sí, yo creo que sinceramente todo el mundo siente, y el último que ha hecho una declaración al respecto ha sido Monseñor Ganswein. Ganswein era el secretario
personal de Benedicto XVI desde hacía mucho tiempo, ¿no? Han estado prácticamente toda su vida colaborando juntos. Inicialmente incluso lo aceptó Francisco, que también llevara sus asuntos, que compatibilizara entre el Papa emérito y el Papa nuevo, cuando Francisco era el Papa nuevo. Posteriormente lo apartó, cuando murió Benedicto XVI lo apartó todavía más, ahora está de nuncio en Holanda, que dentro de lo que cabe no está tan mal, pero bueno, el hombre ha pasado también por ahí y ayer mismo declaraba que le parecía que había acabado la época de arbitrariedad, lo cual ya es una cierta crítica, pero lo más bonito, que es lo que comparto plenamente, porque no es ni siquiera un juicio sobre la realidad o sobre el anterior Papa o sobre el nuevo, sino que es simplemente una sensación, que a veces puede estar permitido tener sensaciones, aunque no basemos todos nuestros juicios en ella, una sensación de alivio. Él hablaba de que hay una sensación de alivio, y yo lo estoy viendo en mucha gente. O sea, hay una sensación de, es verdad, es que se puede tener un Papa sin que estés esperando de una semana para otra cuál va a ser la patada que va a meter a las ideas tradicionales, o cuál va a ser el desprecio que va a hacer al rito, o cuál va a ser el desprecio que va a hacer algún arzobispo o algún obispo o algún... Entonces, esa sensación, la verdad es que es muy reconfortante y la habíamos olvidado. Sí, yo lo que creo muy importante, que yo lo veo todo desde el punto de vista político, y dejo a los católicos muy dignamente ocuparse de la doctrina, una doctrina que además es basada en ama a tu prójimo como a ti mismo, es muy bonita. Pero lo que sí tiene este Papa, y no es frecuente para un hombre público, un hombre que tiene políticamente una enorme autoridad sobre masas y gentes y sobre poderes fácticos sin duda alguna también, es que ha sido unánimemente, o sea, sí es universal, ha sido unánimemente recibido positivamente, es decir, con esperanza algunos, con alegría otros, con satisfacción otros, pero vamos, no hay... Sí, porque es lo que digo, la paz o la tranquilidad o una cierta concordia interna, yo creo que satisface en el fondo a la inmensa mayoría, menos a los automáticamente muy belicosos. No estoy hablando de... Pero eso es una minoría y realmente incluso esos, yo creo que buena parte de ellos también podrían estar cansados al ver que es al final algo que no conduce a nada, porque al final no vas a transformar una iglesia que está formada por 1.300 millones de personas, que tiene una historia de 2.000 años, tampoco la vas a transformar radicalmente como otros sí que esperan transformar, tampoco sin mucho éxito, pues no sé, España o el sistema político del 78, ¿no? Que eso pues es un tanto más móvil y puede entusiasmar, enfervorizar más a los ultraprogresistas. Pero yo me refería si me permites, mundo, Enrique, te corrijo la frase inicial, porque creo que está justo en el origen de algunos de los problemas recientes. La doctrina esencial cristiana no es ama al prójimo como a ti mismo. Eso es un principio moral que puede tener el cristianismo, puede tener el budismo, se me ocurre que también estaría muy próximo a eso. Muchos humanistas la compartirían, una visión ética altruista también. O sea, que en sí misma no es lo esencial del cristianismo, y quizá un problema que ha habido durante este último pontificado es rebajar de alguna manera lo cristiano a meramente eso, una doctrina ética de bondad universal, que no es. De hecho, si así fuera, pues todo cristiano que no lograra llegar a amar a todos como a sí mismo no sería ni siquiera cristiano. Menos mal que hay una última hora para interrumpir esta mera conversación. Última hora, Sánchez intervino en el rescate de Air Europa tras la llamada a Begoña. Un ejemplo de alguien que no ama a los demás como a sí mismo. Ahí estamos. Y lo que está en los WhatsApps diversos de Sánchez con Ábalos. Lo último, esto 5 días después de la famosa llamada a Begoña por parte del señor de Europa. Sánchez interviene y le dice a Ábalos que medite sobre la forma de reorientar la cuestión. Esto es un escalón, ¿no? Vamos escalando hasta que lleguemos a Delsi. Este asunto... es que ese es el origen de todo. Sí, sí. Bueno, ahí estamos, señores. Bueno, hay que mandarle inmediatamente a Ábalos una presoterapia de esas, pero ya, porque se les tiene que estar poniendo todo. Silverio Fernández, muy buenas noches. Buenas noches, presoterapia en el sentido de llevarlo a ser preso, ¿no? No, eso digo, vamos. No, una presoterapia infinitamente más grata, que es la del Grupo SR Connect y que permite ese tipo de dolores que no se te pasan, que estás todos los días que acabas con las piernas así, que crees que duermes y que no sé qué, porque al día siguiente, cuando acaba el día otra vez, te voy al fisio que me va a comprar, todo eso se acabó. Efectivamente, todo eso se acabó con la presoterapia. Pues bueno, exactamente, es decir, la presoterapia como tal, para las personas que nos estén viendo de nuevas y que aún no conozcan mucho cómo funciona, es un equipo que a través de sus presiones consigue hacer que la circulación
esa circulación que por su propio peso baja muy bien, pero el problema lo tiene cuando tiene que volver a subir, sobre todo conforme vamos cumpliendo años, pues sea más eficiente y suba de retorno. Por lo tanto, tenemos muchos beneficios relacionados con problemas circulatorios. Las personas que tienen retención de líquidos o incluso pesadez en las piernas, como bien indicabas, molestias, calambres, piernas inquietas, piernas cansadas, se ven muy beneficiadas también. El equipo que comercializamos cuenta con un accesorio para las piernas que tiene todos estos beneficios y luego un accesorio para la cintura y otro accesorio para el brazo que trabajan de manera parecida. El de la cintura, por ejemplo, trabaja de manera hipopresiva y ayuda mucho con estreñimiento, digestiones pesadas, dolores de espalda, etcétera, etcétera. Entonces, pues es excelente para todas las personas que nos están viendo, efectivamente. Eso de la faja de la cintura y las cuestiones digestivas a mucha gente moderna le llama la atención, pero antiguamente la faja, esa faja que llevamos la gente del campo hace 60 años, era para eso, fundamentalmente es un protector intestinal y funciona muy bien. Y claro, aquí ya nadie lleva faja, claro, llevas un cinturón que además son esos, como los de Antonio Alonso Timón, con monedicas y calaveras y eso. Claro, pero bueno, este aparato te permite ese mismo efecto, es como tener un masajista en casa continuamente, lo has pagado una vez, ya te olvidas y lo puedes utilizar tú perfectamente. Exactamente, bueno, la idea del equipo, por lo que la gente está muy contenta y estamos teniendo tanto éxito, entre otras personas, con los clientes del Toro, es porque verdaderamente tiene un ahorro muy grande, ¿no? Es alguno de los beneficios que tiene el equipo. En vez de tener que desplazarse, estar yendo a darse sesiones a centros médico-estéticos, etcétera, etcétera, pueden disponer del equipo en casa y de una manera muy práctica y cómoda. Habrá mucha gente que se estará preguntando, pero ¿esto es un producto que verdaderamente me puede venir bien a mí? Porque habrá gente que lo vea y dirá, bueno, esto está bien, pero yo no sé si a mí me va a ayudar. Bueno, la respuesta es que sí, esto está pensado para que pueda ayudar a la gran mayoría de personas. Es decir, personas que pasan mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, que es igual de malo una cosa que la otra, gente que se le hinchan las piernas, a quien no se le hinchan las piernas en verano, sobre todo conforme vamos cumpliendo años, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la idea es que las personas lo prueben, sobre todo que nos llamen, que se informen y que vean cuántos beneficios tiene, sobre todo adaptados a ellos. Una pregunta, ¿cuánto tiempo? Porque la faja se llevaba, imagino, todo el día, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo, sin embargo, hay que utilizar esto al día? Bueno, pues el accesorio de las piernas son 30 minutos y lo ideal para hacer un buen tratamiento es hacerlo día sí, día no, como mínimo 3 sesiones en semana. La faja con 15 minutos, al igual que el accesorio del brazo, es suficiente. Solo. Entonces, claro, como vas alternando día sí, día no, pues los días que usas una cosa no usas la otra, ¿no? Eso es uno de los beneficios, que nuestro equipo viene todo separado para que puedas hacer un tratamiento específico, porque está demostrado a nivel científico que es mucho más beneficioso reactivar la circulación por partes. Entonces, O sea, y el beneficio en la parte de la faja, este que comentábamos, ¿es porque reactiva la circulación? En la fajita lo que trabajamos es de manera hipopresiva, son unas presiones en el vientre, entonces ayudamos mucho con el tránsito intestinal, la gente con digestiones pesadas, personas que tienen hernia de hiato, incluso gente que tiene dilatación abdominal. Tiene un modo compresivo que es muy agradable, muy orientado a la gente que tiene pues un poquito de barriguita para ayudarle a reducir. O sea que, bueno, es uno de los motivos por que la gente está muy contenta. Muy bien, gracias. Sí, venido. Gracias, Miguel. El equipo de presoterapia de SRCONE, y además se da cuenta, a poco que usted calcule, voy a gastar en fisio, tal, y esto me va a costar esto otro, pues se da cuenta. Y yo le aconsejo que entre en la web y lo mire. Una cosa que quería comentar, Esparza, que es importante, es en relación al tema del ahorro que pueden tener las personas con él. Es decir, que si, por ejemplo, van a un centro a darse estas sesiones, pues al final a 30-35 euros, que es a lo que lo encuentran normalmente en Madrid, pues claro, si se ponen a echar cuentas, verán que en cosa de 3-4 meses lo pueden amortizar, que eso es muy importante. Claro. Y bueno, quería comentar una cosita, si me permites. La semana pasada estuve visitando yo unos clientes del Toro personalmente, entregándoles el equipo y demás, y quería mandar un abrazo muy fuerte a 2 personas que me recibieron en su casa, etcétera, etcétera, que son la señora María Teresa y su madre, que no quiero comentar apellidos ni nada por tema de privacidad, y luego la señora Isabel, que da la casualidad pues que es prácticamente vecina de mi madre. Y fui a verla también, ya que estaba de paso, y entonces quiero mandarles un caluroso abrazo, que son gente súper elegante. Pues para María Teresa y para Isabel, un besazo enorme de toda la mesa del Gato al Agua, Silverio. Gracias. Socias del Toro, por supuesto. Socias del Toro. Sí, bueno, ya, en fin. Gracias, de verdad. Vámonos a la publicidad. A la vuelta, le recuerdo la última hora que está publicando El Mundo. Pedro Sánchez sí intervino personalmente en el rescate de Air Europa, según se manifiestan los WhatsApps intercambiados por el presidente del gobierno con el señor Ábalos, exclusiva en este momento del diario El Mundo. Publi, y a la vuelta hablamos de eso y de más cosas.
22:13, 21:13 en Canarias. Les recordamos esa última hora que estaba ofreciendo el diario El Mundo, que es importantísima por su trascendencia judicial, y es que 5 días después de que Javier Hidalgo, CEO de Air Europa, llamara a Begoña Gómez diciendo ¿qué hay de lo mío?, Pedro Sánchez intervino para acelerar el rescate de Air Europa, según se deduce del intercambio de mensajes vía WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el señor Ábalos. Y las consecuencias, o sea, ahora vamos a ver otras cosas, pero Antonio Alonso Timón, desde el punto de vista penal, el recorrido de esto... Sí, ya es elevar un poco el escalón, porque esto sí que puede tener trascendencia jurídica, es decir, el que le llame a Iglesias, que, pues no sé, que era torpe, o que le llame, como le dijo, una pájara a Margarita Robles. Pájara Margarita. Pues bueno, no tiene mucha trascendencia, pero recordemos que el rescate de Europa sí que se está investigando en un juzgado y puede añadirse a esta investigación, puede suponer una aportación de una información importante que el propio presidente del Gobierno se implicase personalmente en el rescate que se está investigando a Air Europa. O sea, yo creo que esto sí que puede tener ya una trascendencia jurídica. Y lo que sí estamos viendo es que vamos como subiendo un poco la apuesta. Sí. De momento hay como están saliendo WhatsApps, pues prácticamente, pues bueno, anecdóticos, que no, pero parece domésticos, que es como una bomba de explosión controlada que luego puede descontrolarse y acabar en una bomba nuclear, ¿no? No sé quién es... ¿Cuál es el delito exacto que hay detrás del rescate de Europa, por lo que está abierto el juicio? Bueno, hay tráfico de influencias, ¿no? Por lo que está acusada la cónyuge del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. Claro, es decir, que el presidente del Gobierno le diga al ministro, y en aquel momento lo era, si no me equivoco, del ramo de Fomento todavía, Ábalos, interésate por esta petición de rescate, es normal. Lo que no es normal es que lo hagas 5 días después de que hayan llamado a tu mujer para decirle... Claro, entonces ahí sí que tiene una cierta trascendencia. No, vamos a ver, no estamos prejuzgando, porque luego puede decir un juez que no sé y tal, pero sí puede tener una cierta relevancia jurídica esta participación personal del presidente del Gobierno para la investigación que se está llevando a cabo. Pero que además tampoco nos debe sorprender, porque todo lo que rodea a Pedro Sánchez es así. O sea, hay gente que se sorprende de estos WhatsApps y demás, de fíjate qué trato, fíjate qué chanchullo, fíjate qué mafias. Ya lo sabemos, el Partido Socialista es una mafia organizada, institucionalizada, para robar. Ahí están los ejemplos y los casos más que evidentes. Así que esté implicado Pedro Sánchez a mí, Jorge, a mí no me extraña. A mí no me extraña en cuanto a los personajes y tal, de este o de otros, porque hemos visto cosas. Lo que me extraña es que te lo digas por WhatsApp a Ábalos. Vamos a ver, si estamos... Se supone que WhatsApp está encriptado de extremo a extremo, con lo cual se supone que nadie tendría acceso más que Ábalos y él mismo. Hombre, con alguien tienes que comunicarte para tus actividades, ¿no? Entonces, en aquel momento se fiaba a un nivel máximo de Ábalos. Yo entiendo que es normal. No, el problema es que la parece... persona que tenías de máxima confianza hayas roto con ella. Claro, ese es el problema. Y además, por experiencias previas, yo creo que ya deberían haber aprendido que los WhatsApps no son la mejor forma de comunicar ciertas cosas. Claro, pero ¿cuál es la manera? El teléfono, teóricamente te pueden estar grabando y, por cierto, no está encriptado. Por WhatsApp es más seguro. Si alguien entra en tu teléfono, va a escuchar la conversación entera. No sé, por paloma mensajera, pues se puede perder la paloma. Se perdió la paloma donde estaba. Cara a cara, pero claro, hoy en la vida cotidiana estamos acostumbrados a unos ritmos en que no podemos llamar cara a cara cada vez que queremos hablar con alguien y decirle... Pero yo, ya sin llegar a la parte técnica, vamos a ver, decía José Javier, no nos sorprende que esto lo hagan por escrito. Pues tampoco sorprende, si estamos ante un gobierno que era capaz de, cuando nos tenía a todos encerrados, estar trincando con el tema de las mascarillas, engañando a todo el mundo, cuando hemos visto que el ministro Ábalos era capaz de, en plena pandemia, irse a un parador y armar la que liaba. O sea, pero si les da igual, o sea, si es que se creían por encima del bien y del mal. Koldo yendo a la sede del PSOE, el otro entregando dinero en metálico por aquí y por allá. Pues si... Lo raro es que no se hayan grabado en vídeo también haciendo todas estas fechorías. Si es que cuando uno ya saldrá. No, efectivamente, ya lo que queda por saber.
salir todavía estamos es... ante un gobierno que se cree por encima del bien y del mal, que ha hecho de la corrupción su modus vivendi, su forma de gobernar. Ya nada y puede del sorprender. autoritarismo, o sea, cuando él dice, alguien se sorprende por el tenor de los mensajes que están saliendo, yo creo que el retrato del presidente del gobierno lo tenemos perfectamente configurado desde hace tiempo. O sea, a mí no me sorprende nada El que de no lo quiere de verlo lo que no lo está verá saliendo. nunca, Claro, o sea que- exactamente. De lo que se trata es que al final la justicia haga su trabajo y yo estoy convencido que veremos a Pedro Sánchez en el banquillo. Ahora Pero es también- que estoy convencido que aunque le imputen con todo esto y como tú has llamado, como tú muy bien has dicho, que aquí subimos un escalón más, aunque lleguen a imputarle, tampoco va a dimitir. Desde Soto del Real, incluso Dimitirá se podría- el juez. En fin, Ahora hay que verlo la globalidad, es decir, en este tipo de operaciones intervienen todos los presidentes de gobierno y todos los secretarios de Estado. Macron sí. con lo de Boeing. Parece significativo conectado con lo otro. Claro. Es significativo conectado con lo otro, pero claro, se trata de cosas de tal magnitud. Y veremos porque, como evidentemente. dice Antonio Alonso Timón, lo que estamos asistiendo es la típica estrategia Pedro J, porque esto viene de ahí, Sí, claro. de ir soltando progresivamente. Cosas más gordas, sí. Debería ser valenciano. Si es que en la mascleta es así, ¿no? Hasta la mascleta final. Claro, que hasta la final. No Ahí se estamos. sabe. Y además Veremos lo que de momento hoy en el mundo esto, hace decir noticias de hace unos poquitos minutos, iremos ampliando, si hay posibilidad de ampliar. Y si no vaya usted al Día del Mundo, además lo tiene en su X, Esteban Ahora, aquí Urdiz, hay que dos, lo firma. y con esto termino, aquí hay dos aristas muy interesantes. O sea, desde el punto de vista informativo, tiene una relevancia pública, hay un interés público fundamental. O sea, hay que felicitar al mundo porque esta información, desde luego, es muy relevante. Y desde el punto de vista institucional, es bastante grave que los mensajes del presidente del gobierno estén saliendo a la luz. De eso vamos a hablar después cuando veamos el asunto de Pablo Iglesias, la pájara, Margarita. Joder, me ha puesto a huevo, la verdad. Y todas esas cosas. Antes, yo quería, aunque solo sea de pasada, ¿no? Pero es un tema importante, porque aquí recuerde usted que hemos estado a punto de abrirnos todas las venas por el asunto de los aranceles de Trump. Y mire que no hemos explicado aquí en esta mesa lo que es una partida de cartas, cómo se juega el Go, qué es el juego chino, ¿verdad? Lo que es un arancel realmente, en fin. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora estamos de momento en la pausa, lógicamente, es decir, yo había puesto la semejanza con el Go, que es un juego chino para muy complicado, porque no es como el ajedrez. Y además, en general, la clave está en que ganas si te haces con la mitad del tablero, no hay que conquistarlo entero. Y tampoco hay exactamente un rey al que derribar. Son dos mentalidades diferentes, a lo mejor le parece esto un topicazo, pero cuando hablamos de Trump y los chinos, pues hay que meterse en esas mentalidades. ¿Ahora dónde estamos? Pues lo que nos cuenta Yago Soler. Tregua de 90 días en la guerra comercial iniciada por Trump contra China. Tras varias jornadas de intensas negociaciones en Suiza, las dos superpotencias pactan una rebaja de los aranceles. Washington los reducirá del 145% al 30% y China los pondrá en 10% respecto al 125% que tenía anteriormente. La Casa Blanca también reduce los gravámenes a los productos baratos chinos que se pueden comprar en páginas como Shein o AliExpress. Pekín, según el medio Bloomberg, permitirá adquirir a las aerolíneas chinas aviones Boeing de fabricación estadounidense. Pero los aranceles a aluminio, acero y automóviles chinos se mantienen, un 25%. Ambos países cambian el tono tras semanas de enfrentamiento comercial y varapalos en las bolsas. Es el primer encuentro tras el Día de la Liberación anunciado por Trump. China, first row. China. Diálogo constructivo, dice China, mientras que Estados Unidos aboga por un comercio más igualitario. Las conversaciones han derivado en la creación de un mecanismo de diálogo comercial. Yo entiendo que mucha gente prefiere pensar que estamos viviendo una guerra entre un demente y un tirano totalitario, ¿verdad? Y que nosotros aquí vamos a mantener las esencias de la racionalidad occidental frente a todo esto. Bueno, pero perdóneme, eso no es la realidad. La realidad es que hay dos grandes colosos en el mundo. Uno es Estados Unidos, mande quien mande, otro es China, mande quien mande, que están jugando a que van a pegarse de tortas. No hace falta que se peguen para que solo con el aire levantado en el movimiento de un brazo todos los demás salgamos volando, que es lo que está ocurriendo.
Así que yo, de verdad, como estamos haciendo desde el principio, lo que recomiendo es tomar distancia y ver esto como un conjunto, como un proceso. Que a ver dónde van. Trump tiene muy claro lo que quiere hacer. Calvet lo llamaba el otro día imperialismo. Yo no lo llamaría así, pero en todo caso él quiere convertir a Estados Unidos en la potencia hegemónica mundial, sin ninguna duda, digamos que abandonando esa ficción del mundo global, del establishment occidental, todas esas cosas. Bueno, y China está en lo suyo, es decir, en controlar la mayor cantidad posible del mundo y crecer, 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 y aumentar poder, porque aunque no lo parezca, porque somos españoles y en la España reciente no estamos acostumbrados a eso, la política normalmente consiste en, cuando menos, mantener tu propio poder y tratar de que el enemigo no tenga más que tú. Y esto es así desde los tiempos de Jenofonte, que no era un jugador de fútbol. Ahora, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir y me callo. Vea, por alusiones, Calvet, venga, como además... no me acuerdo cuando lo he dicho. Cuando me lo mandaste por WhatsApp. Anda, que estás tú como Ábalos. Te lo mandé a ti por WhatsApp. ¿Vais a los WhatsApps también? Claro. Jolín, ¿no? Van a salir tus WhatsApps. Bueno, pues... Madre mía, mañana en el mundo. De chiste, no creo que le preocupe a nadie, a mí no. Hablando de los aranceles, de lo que he dicho desde el principio, y sigo en esa... Y lo último, son buenas noticias, había... por simplificar, dos opciones. O bien quería aumentar el proteccionismo globalmente, o bien estaba utilizando los aranceles, una parte de la política comercial, que es una parte de la política económica, para negociar mejores situaciones bilateralmente. Esto indica que sería más bien lo segundo. Eso es una buena noticia, porque siempre que se haga para negociar es bueno. Claro, él sabe que bilateralmente siempre negocia en una posición de poder. Entonces es bueno y parece que va por ahí, pero no hay que olvidar que él ha aumentado, y lo decía el otro día, creo que aquí mismo, a cierto tiempo el señor Rato aquí, lo que era una arancel global, si se quiere, de quien está en el comercio internacional, y del 2% lo ha aumentado a 10%, y eso no lo ha bajado. Es decir, sí ha tenido ya un efecto. Yo creo que esa parte no la va a bajar y algo perjudicará, pero al medio tiempo permite reaccionar, y no la va a bajar porque creo que también quiere utilizar los aranceles para que los demás un poco le paguen su deuda pública. Que es absolutamente fundamental, porque no tiene otra forma de pagarlo. Claro, es clave. Claro. La deuda que ha dejado Biden es descomunal. La que le dejaron a Biden tampoco era manca, y la que le dejaron a Trump la primera vez ni le cuento. Pues fundamentalmente esa deuda pública la tienen los chinos. O sea, sí, por eso es que hay que bajar el suflé. Hay que saber cómo negociar, y efectivamente, esto es una negociación. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con las formas que tiene Donald Trump, que no son las más ortodoxas a veces para afrontar negociaciones de este calibre, pero claro, también hay que tener en cuenta que él ha tenido que ir cambiando alguna de sus posiciones iniciales. Él siempre empieza con el órdago. Entonces, y luego va bajando, pero también es verdad que la economía norteamericana en estos últimos 2 meses ha empezado a dar señales de enfriamiento importante. Entonces, evidentemente, los barcos que llegan a los puertos norteamericanos no llegan tan cargaditos de productos como llegaban hace medio año o hace un año. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista interno, ya había señales de la economía norteamericana que eran peligrosas, y también había muchos intereses de grandes grupos comerciales que estaban viéndose afectados muy directamente por esto. Él tenía desde el principio pensado esta rebaja, y los chinos igual. De hecho, es que los chinos han ido haciendo lo mismo que ha ido haciendo él, que tú me pones estos aranceles, yo replico lo que tú estás haciendo. Los chinos juegan con una ventaja importante, lo que acababa yo de apuntar ahora mismo, que es que tienen la mayor parte de la deuda pública de Estados Unidos está en manos de China. Y también es verdad, y 2 apuntes más y con esto termino, también es verdad que aquí en Occidente hemos estado poniendo hasta ahora la otra mejilla con China. O sea, los productos chinos han entrado a su libre albedrío, hemos vendido casi todas cuestiones industriales, manufactureras, etcétera, a las empresas chinas, y aquí les hemos puesto alfombra roja. Creo que no, se ha equivocado de parte del cuerpo. Pensando. La mejilla no, ha puesto la mano. Pues hemos puesto la mano, efectivamente. Hemos puesto la mano.
Y la mejilla del personal popular. sí, hemos puesto algo más y luego, abajo. por último, evidentemente esto es una guerra entre dos colosos y a mí lo que me da me inquieta y hasta cierto punto me da incluso lástima es la posición de la Unión Europea. La Unión Europea no pinta absolutamente nada, desgraciadamente, en el tablero internacional en este momento, por nuestras propias culpas y por nuestros propios errores desde hace tiempo. Y yo creo que es un momento, y todavía estaríamos a tiempo, para que la Unión Europea reaccionase y cambiase determinadas políticas que se están revelando como una auténtica barbaridad para los ciudadanos europeos. Miguel Ángel, Jorge, enseguida hablamos de la Unión Europea. Yo, siguiendo la discrepancia sobre si hemos puesto la mejilla, hemos puesto la mano, yo creo que hemos puesto con China. Por cierto, la seguimos poniendo, ¿no? Porque hablabas dices, yo creo que en España especialmente la seguimos poniendo y es la mano, por seguir el símil, pero es la mano para masajear. O sea, los masajes intensos que damos al gobierno, al sistema chino, que es una de las grandes amenazas hoy en día en el mundo, ¿no? Es un sistema que bajo una aparente libertad económica y que por lo tanto empieza a parecerse cada vez más a nosotros en eso, pues va imponiendo a sus ciudadanos un control político cada vez mayor, que también va pareciéndose poco a poco a nosotros en eso, con lo cual es claramente el lugar amenazante hacia el cual vamos. Bueno, pues la decisión que ha tomado España en concreto, acaba de estar el presidente del gobierno allí con ellos, es llevarse bien, apoyarse, intentar colaborar, convertir dentro de todo Occidente, convertir a España en una de las filtraciones fundamentales en otros países como Estados Unidos, y alguno más sí que se da cuenta de esta amenaza que representa China, y por desgracia nosotros en ese grupo, es verdad que cada vez en un puesto más alejado del epicentro, pero en ese grupo de naciones occidentales pues somos un poco el eslabón débil que ayuda a los chinos. Es decir, que toda esa situación es verdaderamente muy lamentable, y por lo tanto que alguien haga las cosas como Trump y que cambie esta situación, intente cambiar esta situación, solo puede ser visto con buenos ojos. Yo lo veo con tan buenos ojos, y voy a quedar, si antes he quedado como fan del Papa León XIV, pues ahora voy a quedar como fan de Trump. Yo me fastidio un poco cuando, hablando de Trump, decimos, bueno, esto que hace está bien, o esto pues está un poco menos bien, pero también es razonable. Ay, pero le pierden las formas. Ay, pero es que no lo hace de la manera adecuada. Yo soy un gran defensor de las formas de Trump. Porque las formas, en este caso, son indisolubles del contenido, no las podemos separar. Solo de la manera en que hace las cosas Trump, es decir, de una manera ante los enemigos de Occidente amenazante, de una manera decidida que por lo tanto pisa muchos callos, de una manera por lo tanto que no está escuchando al primero que se queja, ay, es que me has ofendido, ay, es que estás yendo contra mis intereses, ay, es que esto que vas a hacer ya verás tú luego. Solamente de esa manera, sí, bravucona, pensarán algunos, pero yo pienso que es simplemente brava, valiente. Solo de esa forma se pueden hacer las cosas. Si lo que tenemos enfrente es un sistema que durante años y años y años ha ido plantando un pensamiento progresista, wokista, etcétera, muy asentado, la única manera de enfrentarse a ello es no ya solo Trump, sino que Trump con su ejemplo genere en nosotros ganas de ser, digámoslo así, gamberros, porque frente a ese sistema que tenemos ahora tenemos que ser gamberros, tenemos que ser inconvenientes. Es imposible cambiar las cosas radicalmente desde Versalles con nuestra tacita de porcelana y teniendo cuidado de que no caiga una gotita de té al mantel. ¿Por qué se te lleva veneno? Pero ese es el ejemplo de Obama. O sea, nadie tiró más bombas en la historia reciente de la humanidad que Obama, cuya cordialidad, que de hecho le valió un premio Nobel de la Paz preventivo. O sea, es que, en fin. Es que ellos en general no se cortan a la hora, efectivamente, no se cortan a la hora de implantar lo suyo. Ya, Jorge Campos y Enrique Calvet también Yo pidieron creo que la volviendo palabra. a las partes del cuerpo que vamos poniendo, no sé si es la mano, la cara... Déjalo estar. No, es que yo creo que llevamos años poniendo otra parte del cuerpo. Eso que te iba a decir. No voy a decir, pero que todo el mundo se puede La imaginar. espalda, para los azotes. No, Bueno, donde la voy- espalda voy- pierde su augusto nombre. Voy a dejarlo ahí, Casto nombre. ya Enrique rematará. Pero yo creo que llevamos demasiados años pues haciendo eso que no deberíamos hacer. Vamos, no me estiréis de la lengua. Si yo soy norteamericano y voto a Donald Trump, yo lo que busco de un presidente de mi país es que defienda pues lo mío. Y evidentemente la situación de Estados Unidos durante estos últimos años pues es de perjuicio. Lo habéis dicho, deuda pública y muchas otras cosas más. Otra cosa es que, visto desde el punto español, podemos estar de acuerdo o no con la guerra arancelaria. Yo creo que a efectos nuestros es una mala noticia que se implanten aranceles. Yo creo que lo que debería hacer cualquier otro país, y ahí estoy completamente de acuerdo con Antonio Alonso Timón, cuando dice que Europa no pinta absolutamente nada y solo tenemos que ver que han sido los presidentes de países pues, tan cercanos como Italia quien se ha ido a negociar
con Donald Trump la rebaja de aranceles, porque Europa ni está ni se le espera. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Ir a negociar con Donald Trump, porque yo creo que todo esto es base de una negociación global, su guerra arancelaria. Pero claro, si tenemos un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se erige como líder mundial anti-Trump, pues ya lo tenemos bastante complicado. Pero si alguien mira por los intereses de su país, lo que tiene que hacer es ir a negociar con aquel que te puede perjudicar, porque nos puede perjudicar, y por eso yo creo que hay que ser abiertamente contrario a los aranceles, pues intentar negociarlo para que te perjudique lo mínimo posible, que es lo que no hace este gobierno, y además se va a China pues a hacer la pelota y a poner otra parte del cuerpo que no quiero volver a nombrar. El dedo meñique del pie izquierdo. Es que no he venido esta noche, ¿eh? Joder. Enrique, ¿qué ibas a decir? Tres cosas. Una, estando de acuerdo con lo que ha dicho don Antonio, no hay que olvidar que a la fuerza que le da China tener, la mayor parte de la duda de tener, de hecho, muchísimos dólares, la fuerza de Estados Unidos, que no se ha visto amenazada por fin por los países del tercer mundo ni por los bitcoins, es que tiene la moneda universal. Y eso, claro, ahora mismo yo aquí te la rebajo y tus activos en mi deuda se bajan. Bueno, recordar esto, porque siempre son equilibrios muy difíciles. La segunda es lo que acaba de decir don Jorge, es que los aranceles, concretamente la política comercial, es una política exclusiva de la Unión Europea. Por eso está fallando. Claro. Por eso Meloni no puede ir, ni el nuestro, ni nadie, porque es que es el comisario. Y Trump, que es muy listo, por supuesto, no es ningún demente tal, no lo recibe. Él quiere hablar con eso. Y la última cosa es que ya me acordé de lo del imperialismo, y ahí tiene un poco que ver con lo de las formas, donde yo no soy tan fan como don Miguel Ángel. Lo dije, porque yo nunca he considerado a los americanos imperialistas, cuando los chinos, y los rusos, por cierto, pero los chinos lo son, evidentemente. Los chinos no han hecho más que engrandecer ese continente, cogieron Manchuria, cogieron Mongolia, cogieron por el sur Corea, tal cual. Pero los americanos no, han querido dirigir el mundo, pero no han, salvo, y lo que te escribí es que pierde las formas porque esa tradición la rompe. Por ejemplo, me han parecido incluso malas para Estados Unidos las formas cuando dice: votad ustedes en Canadá al candidato que quiera convertir a Canadá en la 51ª estrella, o yo voy a comprar Groenlandia. Eso es una barbaridad. Sí. Y la manera como recibió a Zelensky tampoco me parece que sean formas de aceptación. Pero vamos, lo del imperialismo venía por ahí, por Canadá, no por la política económica. Pero lo de Zelensky, ¿no? ¿Ves? No, lo de Zelensky. Es otra historia. Bueno, volvamos a Europa, porque hay que ir haciendo avanzar el asunto. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, aquí vamos a discutir. Vamos a tener una discusión seria. Porque personalmente yo, seguro que Antonio y Enrique no están de acuerdo, pienso que la Unión Europea está exactamente donde ella quiere, que no es donde les interesa a los europeos, ni en términos nacionales ni en términos personales, sino donde le interesa a esta gente que lleva gobernándonos un montón de años defendiendo cosas que objetivamente nos lesionan. ¿Dónde están ahora? En el control de las redes sociales. O sea, ¿de verdad es el mayor problema que hay en Europa en este momento, las redes sociales? Marien Vallejo. Bruselas ha dado un paso más en el control de las redes sociales. Se ha demandado a 5 países en la Unión Europea y los va a llevar ante el Tribunal de Justicia. Esos 5 países son Chequia, Chipre, Polonia, Portugal y España. El motivo reside en la Ley de Servicios Digitales. Esa ley establecía como límite el 17 de febrero de 2024 y allí todos los países miembros debían designar una autoridad nacional competente para que regulase el funcionamiento de las redes sociales. Esa autoridad debía tener las competencias necesarias para garantizar, supervisar e implementar la ley. Esos 5 países han incumplido total o parcialmente todo esto. Polonia, por ejemplo, no ha nombrado a ningún coordinador nacional, lo que hace que haya incumplido esta ley totalmente. Y en el caso de los otros 4 países, de Chequia, Chipre, España y Portugal, las acusaciones son distintas. Aunque sí que han nombrado a un coordinador nacional, no se le han concedido las competencias necesarias. A esto se suma también que ninguno de los 5 ha aprobado todavía el régimen sancionador por incumplir todas esas normas.
Bruselas, de hecho, ya ha empezado por emplazar a estos países. Chipre, Chequia, Polonia y Portugal ya fueron llamados el pasado 24 de abril y a España le toca el turno el 25 de julio. Después de esa fecha se enviarán los dictámenes el 3 de octubre para Chequia, Chipre y Portugal y el 16 de diciembre para España y para Polonia. Me pido. ¿Y para qué? Enrique, sí, hala, venga, dale. No, y después dijo, vamos a ver, no, es que es casi puntualizar lo que ha dicho Mairene, es decir, esta directiva, que no era un reglamento, ya se discutió y no sé si... la DSA y la DMA. Exacto. Uno de ellos yo creo que se dio incluso bajo mi mandato parlamentario, o sea, fíjate. Entonces, vamos a ver. La Unión Europea está haciendo muchas cosas continuamente, como es lógico, para eso tiene no sé cuántos, 27 comisarios, ¿no? Desde luego que está preparando permanentemente digamos, la réplica a Trump, desde luego que está vigilando las políticas económicas, desde luego que está trabajando en la agricultura, todo continuamente. Entonces, hay una serie de protocolos y procedimientos establecidos. Las directivas tienen 3 años para ser aplicadas, como lo saben muy bien, salvo excepciones. Y una vez que no son aplicadas, vamos a ver, y una vez que han pasado esos 3 años, automáticamente la Comisión comprueba si de verdad se ha traspasado la legislación nacional. Lleva su tiempo. A partir de un cierto momento, si no consideran que se han traspasado, lo cual es obligatorio, hacen una primera admonición. Los gobiernos contestan y tal y cual. Y aquí hemos llegado a que hay 5 que al final de ese proceso la Comisión considera que no han traspasado o hecho lo que se les recomendaban. Pero eso es, ¿cómo diría?, un acto rutinario. No es que ahora la Comisión se dedique a eso viene de muy antiguo, ¿eh? Ni que tampoco la Comisión esté ahora solo dedicándose a eso, ¿no? Eso lo quería precisar. Y a mí me parece muy... España tiene muchas multas, no en este tema, sino en otros, por no haber cumplido... España es el segundo país que más incumple los plazos de transposición de la directiva después de Italia. Claro, si en cuestión de incumplimiento ganamos a Italia, esto ya sería el fin del mundo. Pero vamos, España es el segundo país que más incumplimientos de plazos de transposición de directivas tiene. Sí, lo decía solo para poner la cosa en perspectiva, no decir que es que de pronto Van der Leyen hay que castigar, ¿no? Además, como veis, son países también un poco diversos, ¿no? Está Polonia como España, no es decir, no quiero que la gente piense que es un acto voluntario decidido hoy y tal, ¿eh? Que puede implicar el incumplimiento de los plazos de transposición de las directivas, como bien sabe Enrique, que ha sido europarlamentario, puede implicar la imposición de multas coercitivas a los países. Multa coercitiva, sí, Jorge Campos. Son dos directivas, efectivamente, lo que se llama la DSA, que es la Digital Service Act, y la... Perdón, son 2 reglamentos, no son 2 directivas. Empecemos hay que hablar con propiedad. Y luego la DMA, que es la Digital Market Act. Y efectivamente el procedimiento es rutinario, hay un incumplimiento del plazo de transposición de las directivas. Bien, hay que decir que estas 2 normas ya nacieron con cierta polémica, porque es verdad que establecen determinado control, sobre todo de las empresas generadoras de contenidos y de los que llaman, bueno, es una directiva para controlar un poco más a Google. La fake news en principio. Sí, es que hay que ir al fondo de la cuestión. Estamos hablando de normativas para restringir las libertades. Sí. Y tener el control absoluto y el dominio de lo que es, para los que dictan la norma, información. Porque todo lo que vaya en contra del pensamiento único o de las normativas que salgan del PP-PSOE europeo, que van juntos, todo lo que se salga de ahí es desinformación. Si tú criticas abiertamente estas políticas, llámense Agendas 2030, Pactos Verdes y demás, es desinformación. Con lo cual estamos a lo que decía Orwell, ¿no?, en aquel libro 1984. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Pues la verdad es según el que dicta la norma, en este caso PP-PSOE europeo. Y eso es gravísimo. Sí, es una pérdida progresiva de libertad absoluto de todo. Además, que yo creo que no hay mayor desinformación que ocultar la información, que es lo que hacen desde Bruselas.
Con lo cual, lo que habría que hacer es rechazarlo abiertamente, vamos. Yo no me cabe duda, ahí sí que me declararía incluso en rebeldía, porque es una vergüenza. Ya si nos van a controlar también lo que podemos indicar o no, y va a haber una autoridad competente nombrado por... Es que ponen los pelos de punta, nombrado por el gobierno de turno. O sea, Pedro Sánchez va a poner a un señor... No, es ya, o sea, aquí en España ya está, es Óscar López. Es Óscar López, hombre. En su ejecución te va a decir a ti lo que es información y desinformación. Pues yo, la verdad... Pues ahí está, es donde estamos. Bueno, es que hay un minuto y publicidad. No, solamente destacar que hay una cuestión también de soberanía. ¿Cuándo hemos decidido nosotros, un país libre, con nuestro propio artículo 20 de la Constitución, de libertad de expresión, cuándo hemos decidido delegar eso a Bruselas? Cuando firmamos los tratados. No, porque ahí no está incluido que la libertad de expresión tenga que decidirla la Comisión Europea en vez de decidirla el ordenamiento español. Y en vez de decidirla el Parlamento español, en vez de decirla, en última instancia, por supuesto, cada español, que es el que tiene que controlar su propia libertad. Entonces, el hecho de que la Unión Europea de repente se arrogue, dé por supuesto que por el hecho de que haya una malograda Constitución primero, luego un Tratado de Lisboa que intentó reproducirla, donde no aparece explícitamente en ninguna de estas cosas, y a partir de ahí se crea con derecho a limitarnos las libertades, es ya en sí mismo totalitario. Pero Miguel Ángel, esos tratados dan pie a esto. Sí. Es como también podemos decir... Claro, como bien ha dicho Enrique, en el momento en el que firmado los tratados, y hay un artículo en la Constitución. ¿El constituyente se imaginaba alguna vez que íbamos a tener un tribunal constitucional como el que tenemos? No. No, y ni siquiera que el proceso de integración europea llegase hasta pues donde mira, ha llegado. Yo creo que uno de los constituyentes sí que se lo imaginaba. Y no miró a nadie. Pero se llamaba Gregorio y se apellidaba Pezas Barba. Pues no caigo, ¿eh? Pues uno que estaba en Colmenarejo, en una casa preciosa allí, por cierto, que en paz descanse. Publi, hay que irse a la publicidad sí o sí, porque son las 22:44 y si no nos van a reñir. Y hemos de hablar de la cuestión de defensa. Es muy importante. La política, la guerra, al final es eso, En fin, es una de las clásicas competencias regalianas que dice la tradición política, ¿verdad?, del soberano. Y aquí la deciden otros, aquí nadie sabe lo que hay, saca Pedro Sánchez un cubilete, 100 millones, 1.500 millones, no sé cuántos, y los militares dicen, ¿y te lo vas a gastar en qué? No lo saben. Bueno, Publi, y a la vuelta lo vemos. ¿Y si este fin de semana descubrieras el Madrid que no te esperas? La comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid te abren sus puertas con una propuesta única de turismo rural, cultural, natural y sabroso. Descubre 4 de las villas de Madrid más auténticas: Chinchón, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés y Nuevo Baztán. Pasea entre su historia, sus plazas, sus museos etnográficos y siente el alma de la comarca. Si lo tuyo es la naturaleza, prepárate para recorrer rutas como la de los Cortados en Titulcia o la Senda Ecológica del Tajo. Y no te pierdas sus centros de educación ambiental. En Ambite y Corpa la naturaleza se entiende y se vive. ¿Te gusta el buen vino y el aceite de oliva de verdad? Entra en Bodegas con Historia. Prueba aceites de almazaras familiares y vive experiencias de enoturismo y oleoturismo inolvidables. Súbete a la bici y recorre la Vía Verde del Tajuña o el Gran Tour Cicla Madrid. Y si lo tuyo es el sabor del campo, visita fincas como Te Traigo la Huerta o la Huerta de Carabaña, con productos de kilómetro cero y un menú degustación que te hará quedarte más de un día. Porque este rincón de Madrid no es solo para una excursión, es para vivirlo con calma. 22:51, 21:51 en Canarias, pendientes de esa revelación que publica ya el diario El Mundo acerca de la intervención directa de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa, 5 días después de que Javier Hidalgo llamara a Begoña Gómez para decirle que de lo mío. Eso se deduce de los WhatsApps de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, es la información que ahora mismo está publicando El Mundo, con la pluma de Esteban Urrizieta, y seguiremos ampliando. Vámonos enseguida a la cuestión de la defensa. Antes, para estar bien defendido, pero de verdad, en Madrid hay desde hace unos cuantos años una cierta tradición de restaurantes maravillosos donde de repente estás cenando y sale alguien a cantar, pero a cantar bien. O sea, romanzas de zarzuela, arias de ópera, que son una cosa fantástica. Bueno, lo tenemos ahora mismo de nuevo en el Café de la Ópera, en la calle Arrieta. Está muy bien además porque ellos lo que han hecho ha sido dar un paso más todavía, es decir, toda la propuesta gastronómica, ¿verdad?, está renovada inspirándose precisamente en las óperas y zarzuelas
más conocidas. Y todo eso acompañado de gente que sale y que canta como Los Ángeles, ¿eh? O sea, que son profesionales. La verdad es que vale la pena ir, es una cosa que usted no se puede perder. Está en la calle Arrieta 6, al lado del Teatro Real. Y llame, reserve su mesa en el 91 542 63 82 para vivir y para beber la música como nunca. Vámonos a la cuestión del gasto militar, que como usted sabe ha sido uno de los grandes líos políticos de estos meses y donde al final nadie preguntó lo fundamental, que es exactamente en qué. Si la cuestión de subir el gasto militar o no es uno de esos fantasmas de la izquierda, de no se puede gastar el dinero en armas, hay que gastárselo en subvenciones a ONGs, LGTB, yo qué sé. No, si hay que defenderse, si está claro, es una obligación del Estado defendernos. Para eso le hemos entregado. Vamos a ver, usted y yo no tenemos una escopeta en casa, bueno, a lo mejor usted sí, pero yo no, en principio, porque se encargan otros de eso, y es el Estado que está para eso. Bien. Bueno, perdóneme usted que baje tan al nivel de suelo, pero es que hay que explicar lo elemental. La defensa de los ciudadanos forma parte de las obligaciones del Estado y eso cuesta dinero. ¿Cuánto? Pues una cantidad razonable. ¿En qué? Esta es la pregunta. Y esto es lo que no nos han contado, porque ahora de repente aparece que tenemos un enorme enemigo que se llama Rusia, que hemos decidido que es nuestro enemigo. Y hay que hacerle frente, es bastante un poco inteligente, que usted que le diga. O sea, tú eres mi enemigo a partir de ahora. Y lo dices antes de estar preparado para hacerle frente. Vamos, que cráneo privilegiado que decía aquel. Bueno, ¿y en qué nos lo gastamos? Y Sánchez no lo ha dicho. Y los militares le están diciendo, vamos a ver, o sea, una vez más va a haber un aumento extra de presupuesto supuestamente de defensa, del que la gente que de verdad garantiza la defensa, de carne y hueso, no va a haber un duro. Informe Gutiérrez. El plan de defensa del gobierno no termina de convencer en el ejército. Sánchez anunció un desembolso de 10.471 millones de euros para que el gasto en defensa alcance el 2% del PIB, ya no en 2029, como se hablaba inicialmente, sino este mismo año. La Asociación de Tropa y Marinería Española, ATME, se muestra preocupada por la falta de concreción del plan, sobre todo en cómo afectará a los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Parece lógico que un aumento del gasto en defensa detalle el objeto del mismo, es decir, a qué obedece, de qué amenaza nos defendemos, cómo se va a articular esa defensa y a dónde va esa inversión. La amenaza que señala el gobierno para articular este plan parece poco plausible. Cuando hemos hablado sobre la invasión de Putin hacia Ucrania, Europa es evidente que está sometida a unas nuevas amenazas que, bueno, durante muchas décadas parecían ajenas a Europa y a su entorno. ¿Qué es lo que debe hacer España? Yo creo que lo que debe hacer España es, en línea y en coherencia con aumentar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, neutralizar estas amenazas. El presidente del gobierno orienta parte del plan a mejorar las condiciones laborales de las Fuerzas Armadas. Que se va a destinar en primer lugar a mejorar las condiciones laborales de la tropa y de la marinería. ATME pregunta específicamente al Ministerio de Defensa por los 3.712 millones de euros contemplados para incrementar salarios y para incorporar a unos 7.500 soldados. Un 35% de esos 3.700 millones va a las mejoras salariales, pero no saben, por ejemplo, si el incremento incluye los 368 millones aprobados previamente en la modificación del reglamento de retribuciones. Tampoco conocen si la mejora salarial se aplica a todo el personal o al de tropa y marinería específicamente. Incertidumbre también sobre la incorporación de nuevos efectivos, que está limitada a un total de 79.000 puestos, ya que no hay presupuestos generales del Estado. Por su parte, la Unión de Militares de Tropa ve el anuncio como una oportunidad histórica para conseguir la mejora de las condiciones laborales del colectivo y se ofrece a colaborar con el Ejecutivo, pues son los propios militares los que conocen de primera mano las necesidades de las Fuerzas Armadas. La UMT insiste en que el plan debe verse plasmado en medidas tangibles. ¿En qué se traducirá el plan de defensa de Sánchez? Pues no lo sabemos. ¿No? Y además hay que decir una cosa muy importante. Cualquier plan de defensa normalmente depende de contra quién tienes que defenderte. Y tampoco lo sabemos. Y además, todo esto se pretende hacer al margen, Jorge Campos, del Congreso de los Diputados. Sí, efectivamente, es que todo lo de este tirano es así.
Estamos hablando de una inversión, lo dijo la semana pasada, de más de 10.000 millones de euros. Es decir, va a subir el presupuesto al 2%. Y todo lo hace de espaldas al Congreso. Que a ver, que ya lo dijo, que iba a gobernar al margen del Congreso de los Diputados. Claro, lo hace porque sabe que no tiene las mayorías suficientes y porque no se arriesga a que le tumben las iniciativas. Pero para que veamos en manos de quiénes estamos, 10.000 y pico millones de euros, que se dice pronto, para aumentar el gasto en defensa, que por ejemplo nosotros estamos de acuerdo en aumentar el gasto en defensa ya hace años, pero para aumentar el gasto de defensa para defender a España y a los españoles, porque como muy bien has dicho, no sabemos exactamente para ponerlo a las órdenes de quién, ¿de von der Leyen? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que no lo sabemos. ¿Lo ha explicado? No lo ha explicado. De ahí las preguntas que se hacen las asociaciones de tropa y marinería y otros mandos militares que no saben exactamente el aumento, pues cómo se va a concretar y a qué se va a destinar. Con lo cual es preocupante que un señor como Sánchez gobierne al margen del Congreso, hable de estas cifras y no sepamos exactamente para qué. Insisto, si es un gasto en defensa para defender a España y a los españoles de las gravísimas amenazas que tenemos, ya no solo exteriores, con un Marruecos pues que está encima de 2 plazas de soberanía como Ceuta y Melilla e incluso de Canarias, sino también de los propios elementos yihadistas que tenemos dentro de España, y que yo quiero recordar que estamos en alerta 4 antiterrorista por amenazas serias que tenemos, pues hombre, si es para eso, fabuloso. Pero si es para otras cosas que, insisto, no sabemos exactamente, pues es para preocuparse, ¿eh? Señores. El problema, si solo fuésemos nosotros los que no lo supiésemos, el problema sería menor. El problema es que yo creo que no lo sabe ni él en este momento. Entonces está intentando armar, como hace habitualmente, él sale de un lío para meterse en otro y entonces está intentando armar el trampantojo, porque efectivamente... En primer lugar, desde el punto de vista de las formas, no llevar este incremento de gasto al Congreso es un incumplimiento flagrante de varios preceptos y obligaciones, no ya constitucionales y jurídicas, sino meramente democráticas. Y en segundo lugar, este es un señor que cuando llega a la presidencia del Gobierno y le preguntan cuál es el ministerio que suprimiría, dice que el Ministerio de Defensa. O sea, es una persona que no cree, o sea, le han venido las circunstancias y entonces ha tenido que armar este nuevo discurso para ahora ver cómo dentro de esos 700, 800, 1000, no sé cuántos asesores tiene en la Moncloa, a ver qué solución le dan, porque en este momento no tienen la solución, lo tiene muy complicado porque efectivamente 10.000 y pico millones de euros, por cierto, el 2% del gasto de defensa, que ya le están diciendo en los organismos internacionales que es insuficiente, que ya debería estar en el 3%, o sea, va a tener que incrementar. Yo también estoy a favor del gasto de defensa, creo que solamente con un ejército importante se puede respetar a un país y además el incremento en defensa lleva a otras cosas también interesantes para una economía nacional, pero no sabe cómo lo va a hacer, va a intentar engañar, como hace habitualmente, a la Unión Europea metiendo como gasto de defensa los informes de la señorita Pepis, etcétera, 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 que es lo que hace habitualmente el trampantojo, que es seña de la casa. Y Antonio, recuerda, con presupuestos prorrogados. Por 2 años, o sea, es que no presentó ni el año pasado ni este. ¿Cómo? Otro incumplimiento de las obligaciones constitucionales. ¿De dónde van a ser esos 10.000 y pico millones? Pues, señor televidente, de sus impuestos, que nos van a seguir machacando. No, y será una excusa más para seguir subiendo impuestos. A mí me sigue preocupando más, exactamente para qué. O sea, para hacer frente a... Si no lo sabe. ¿A quién? Es que, a ver, yo no creo tanto que sean sus convicciones profundas las que estaba expresando Pedro Sánchez cuando dijo que el Ministerio de Defensa era el único ministerio que quitaría. Estaba diciendo la frase típica que ante cierta izquierda tontorrona, que es, por desgracia, lo que constituye buena parte de la izquierda hoy en día, por decirlo con un término menos despectivo que tontorrona, lo que Gustavo Bueno llamaba izquierda indefinida, ¿no? Una izquierda que no tiene claro ni qué es lo que quiere, ni para qué quiere hacer las políticas, pero que sí que quieren meternos a todos como una especie de halo de buenismo, de ay, el mundo tendría que ser más pacífico. En esa mentalidad, lógicamente, lo que tienes que decir es que quitarías el Ministerio de Defensa porque te gustaría un mundo sin guerras y ponerte a cantar el Imagine, All the People y todo esto. Vale.
Ahora, ¿qué es el problema? Que quiere mantener ese discurso y esa complacencia con toda esa gente que tiene esa mentalidad, porque obviamente vive de ella y no la ha querido cambiar, y a su vez tiene que cumplir con los requerimientos de esta nueva Europa, que ahora resulta que también, parece que cuando firmamos el tratado no lo sabíamos, pero también firmamos que decidiera por nosotros con quién nos tenemos que defender, cuánto nos tenemos que armar, total, que le dimos el poder absoluto, no nos dimos cuenta, ponía Tratado de Lisboa, pero luego debajo en letra pequeñita ponía contrato de esclavitud de España frente a élites extranjeras. Bien, bueno, yo creo que esto no es así y que por lo tanto, pero él, Pedro Sánchez, sí que piensa que es así, le llega ese mandato desde sus amos, pues tiene que de alguna manera que complacerles a ellos y seguir complaciendo su electorado y por supuesto, como ambas partes están conchavadas, pues obviamente la Unión Europea no le va a poner ningún pero a que aquí nos lo venda como si el dinero este en defensa se dedicara, pues lo dicho, a comprar pianos para poner por todas las plazas de España y cantar el Imagine cada vez que haya un atentado terrorista. Esto que ha contado Miguel Ángel Quintana Paz, este elemento que ha introducido, a mí me parece muy importante y yo entiendo que es el que nadie quiere mirar, pero es el elefante en la habitación. La Unión Europea hasta antes de ayer no era una organización militar. Y lo que hemos visto es que se han solapado completamente la OTAN y la Unión Europea, cosa que nadie firmó ni cuando se entró en la OTAN ni cuando se entró en la Unión Europea, y nos ha metido a todos. Bueno, pero se ha firmado posteriormente en el Tratado de Maastricht. O sea, si es que desde el Acta Única Europea en 1986 y especialmente desde el Tratado de Maastricht, este tipo de políticas están transferidas a la Unión Europea. Digamos, la defensa, la seguridad y la política exterior. ¿Y qué pinta Starmer en eso? ¿Qué pinta Starmer? Starmer está en el Reino Unido, es el presidente del Reino Unido. No está en la Unión Europea. No está en la Unión Europea. Pero la primera reunión se hace en Londres con él. Bueno, claro, porque... ¿por qué no? Porque precisamente la Unión Europea no ha sido capaz de desarrollar hasta ahora esas políticas. Y entonces hay que ir a un país que se marchó de la Unión Europea a decirle, Starmer, tú sí, ilumínanos, para que nosotros hagamos ahora una política de defensa que depende de la señora Kallas, que es una Estonia demente que quiere dividir el Reino Unido es el único país del europeo que se ha tomado en serio la política de defensa y que tiene un ejército medianamente razonable. El Reino Unido tiene un ejército hecho un desastre. Bueno, su armada está hecho un desastre, su arsenal nuclear está hecho un desastre. Bueno, vete a Gibraltar y pregunta. No, mejor, y es un país que solo es la correa de transmisión de Estados Unidos para que los europeos nos traguemos que todo esto es porque Trump nos molesta. No. Y es una gigantesca ficción todo. La OTAN son los Estados Unidos. La OTAN se ha comido la Unión Europea ya con Biden, no con Trump. El poder es el mismo. Cuando dice usted anteriormente que nosotros hemos decidido que Rusia es nuestro enemigo, hombre, yo creo que no lo hemos decidido por casualidad, sino que ha habido unos avisos ya previos desde el año 2014 con Crimea y ahora en febrero del 2022, que la situación hace que nos tengamos que pensar ciertas cosas. No, porque Ucrania no era un país ni de la OTAN ni de la Unión Europea. Ya, pero el caso es que Rusia tiene ahí un Lebensraum que está ocupando continuamente. Pero Ucrania no era ni de la Unión Europea ni de la OTAN. Me parece que, en fin, estamos obedeciendo intereses de otros, que ni siquiera nos comprometen nuestros pactos. Sabe que ahí no nos vamos a poner de acuerdo. No me extraña, porque yo tengo razón y tú no. Seguramente sea por eso. No nos vamos a poner de acuerdo porque... Ya es que es patológico vuestra eurofobia o uefobia primaria es que ya mueve a risa, con perdón. Pero es que lo que nos obliga a subir, y la esperanza que tengo es que ellos sí vigilen bien, no es la Unión Europea. La Unión Europea hace la tontería, en mi opinión, pues va a costar 800.000 y usted qué sabe, haga usted un plan y ya veremos. Y no hace el plan y tal. La que nos obliga a subir es la OTAN. Y nosotros entramos en la OTAN bastante antes de entrar en la Unión Europea, ¿eh? O sea que es la OTAN. Y esa sí que va a vigilar Díselo muy mucho. A Pedro Sánchez, Enrique Calvet, porque todo esto lo están vendiendo todo el mundo, PP, PSOE y medios afines, como algo de la Unión Europea, no de la OTAN, que es lo que yo acabo de decir, por otra parte, es que esto es cosa de la OTAN, por supuesto, no es de la Unión Europea, que se ha subordinado por entero contra sí misma y sus propios intereses a lo que manda la OTAN, que es una potencia extranjera en principio. ¿Y por qué eso supone subordinar sus propios intereses? ¿Perdón? Vamos,
¿Cómo sería, la Unión Europea? ¿Cuál Pues, sería bueno, nuestra pues es una fragilidad en evidencia, este ¿no? momento? No, dígaselo a los polacos. ¿Cuál sería si no perteneciéramos a la OTAN y no tuviéramos el paraguas de la OTAN? No quiero mira, ni pensarlo. Me acuerdo que viene. Ahora luego ya te paro de interrumpir para interrumpirte luego. Una conversación con dos generales aquí abajo del CSD, que venían además de cargos así en la OTAN y todo eso. Y decía uno, es que claro, los aliados hemos de ponernos en la posición de los polacos y de los estonios. Claro. Y decía el otro general, ya, a lo mejor los polacos y los estonios también deberían ponerse en la nuestra, ¿no? Absolutamente. Claro. Es que ese es el secreto del futuro ilusamente deseado por muchos ejércitos, llamado ejército europeo. Que un señor de Hungría sepa que el hecho de que Europa, porque ningún país pequeño ya lo puede hacer, que Europa tenga 2 o 3 portaaviones, le protege a él también, que no tiene costa. Ese es el secreto del futuro. Es decir, o nos sentimos miembros de una comunidad en muchos aspectos que nunca serán los culturales, y ahí es donde se ha equivocado von der Leyen y todo eso, o si no, pues mire, esto va a ser, vamos, nosotros tenemos suerte de tener las bases y así nos protegen, mientras no lo quite Enrique, Marruecos. si sobre eso incluso podríamos estar de acuerdo, pero es que Ucrania no era de la Unión Europea, es que Ucrania no era de la Unión Europea, es que Ucrania no era de la OTAN. Pero Ucrania es un paso más. ¿Un paso más hacia dónde? ¿Desde dónde? Es frontera con Polonia, ¿no? Sí, y con Finlandia, bueno, sí, con Finlandia, y con que Estonia, rápidamente y se con, mete en y la con OTAN, Lituania. Y España con Marruecos. Perdón. Claro, y España con Marruecos. Y te quiero decir que lo que no puedes... a mí me sigue pareciendo que aquí hay un problema lógico de origen. Y es tratar de convencernos a todos de que a un país que no era enemigo hemos de declarar la guerra para defender a otro que tampoco era amigo. Que yo sepa, no le hemos declarado ninguna guerra, Hombre, ni siquiera a la OTAN. Enrique, y en la práctica, si tú no era mi enemigo hasta el día que invade la frontera de un país amigo, rompiendo las normas internacionales. Pero era amigo. Y a partir de ese momento es enemigo. Pero si era el apestado de la Unión Europea, Ucrania. Lo que tú quieras. Lo que yo quiera, no, lo que quería la Unión Europea. Claro, si tú eres un aliado y estás en negociaciones de hacerle entrar y todo eso, y de pronto dice, no, es que ahora me invade el eterno enemigo de Europa. Y dice, pues entonces ya tú eres un apestado. No, señor. No, señor. Eso es una amenaza directa. Pues el primer paso. ¿Cuántos? No, cuando entró pero cuando, Hitler en Danzig, que era Polonia, ¿quién declaró la guerra? Esto de Rusia, ¿Inglaterra y Francia? ¿Para ti cuánto dura la eternidad? Porque esto de que Rusia sea el eterno enemigo de Europa, en la Primera Guerra Mundial, ¿Rusia era el enemigo de Europa? O sea, la verdadera Europa eran Alemania y Austria, según tú. En la Primera Guerra, porque si era el eterno, pues entonces ya resulta que ese eterno enemigo ya no dura ni de 100 años. Pues de la Europa democrática. Tu eternidad ya es un poco pequeñita porque ya es solo de 100 años. Ahora, ¿por qué Rusia tiene que ser el enemigo de todas las demás Europa? Independientemente de que el gobernante ruso actual, Vladimir Putin, que es una cosa muy distinta a Rusia como enemiga, eterna Europa, que es lo que tú has dicho, independientemente de que estaremos de acuerdo en que Putin en concreto es un gobernante atroz, sin duda. Sin duda. Pero de ahí dar el salto a la eterna enemiga de Europa, no sé, Catalina la Grande fue también la enemiga. No sé hasta dónde nos remontamos, hasta el Rus de Kiev, Napoleón, que estaba en Kiev, pero ese también era enemigo de Europa. Kiev, o sea, por favor. Hombre, por favor, el Rus de todo Kiev, eso es enemigo del resto de Europa. Lo que hace es expandirse. Estaba unificado el resto de Europa como una entidad frente a esa Rusia que era enemiga. Esa es una historia del mundo un poquito rara. No os vayáis a Catalina la Grande, que aquí estamos con Margarita la Pájara. Que tenemos que ir enseguida, por cierto, en la publi, pero ya. Bueno, bien, es verdad que por mi culpa la discusión ha derivado, pero ¿sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque es que no derivó ni discusión. Bueno, entonces, la discusión no era sobre eso, sino sobre la incapacidad de Sánchez, la incompetencia de Sánchez. Estamos en alarma 5 contra la incapacidad incompetencia de nuestros políticos gobernantes. 6. Y evidentemente... O 10. 6 o 10 o lo que sea. De luego, más que el antiterrorista, la anticompetencia. Ese era. Es decir, yo creo personalmente que en efecto Rusia... Sí es verdad que se le ha tendido la mano, eso lo empieza Willy Brandt y todo esto, y la Ostpolitik, etcétera, y viene un señor como Putin y ha roto la baraja. Pues sí. Y no tiene más remedio que protegerte y prever a futuro, en mi opinión. Pero bueno, y Sánchez, en efecto, pero es que la raíz de Sánchez es en eso y en todo, es decir, es antidemocrático
Porque ¿qué es lo principal que pasa siempre por un parlamento de una democracia liberal? Son dos cosas. Los presupuestos, o sea, un parlamento nace para controlar los impuestos y los gastos y tal. Sí. Y el segundo, evidentemente, las guerras y las batallas. En eso, quien decide la guerra, de alguna manera, son como pasó con... Claro, se dijo que era la ventaja que tenía Churchill. Churchill iba toda la semana al Parlamento, como tú comprenderás, nunca fue Hitler al Parlamento después del primer día. Entonces, bien, eso es así. Él pasa del Parlamento olímpicamente y pasa de impuestos. No se puede ser más antidemocrático. Totalmente. Pero no se puede ser más fulero, más debilitador. Entonces, eso es así. Yo lo que espero es que la OTAN le obligue a escuchar a los profesionales y a los militares a la hora de invertir, y que una tintorería de los uniformes no se cuente como los gastos militares. Usted necesita aquí, pero no es forzosamente que también nuevos equipos o más equipos, eso sería la trampa del otro lado, cómpremelos usted, si no es inteligencia artificial, son drones, son seguridad, ¿cómo se llama esto? Seguridad cibernética, todo eso es la guerra moderna. Es la guerra del siglo XXI. Claro, eso es. Pero vamos, que en eso estamos, yo creo que todos de acuerdo. Lo que pasa es que lo hace con esto, lo hace con el plan hidrológico, lo hace con todo. Es decir, pasa y le obligan, entonces intenta disimular. Espero que la OTAN no trague. Pues veremos si traga. De momento hay que ir hacia la publi sí o sí. Vamos a hablar de las escuchas, venga, de Ábalos y Margarita la pájara, o la pájara Margarita, que es la última revelación de esta cadena de mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos que está publicando El Mundo. Publi, y lo vemos de inmediato. Una raya para aguantar la fiesta, otra para sentirte valiente, pero al final la cocaína termina haciéndote pagar un precio mucho mayor del que imaginas. Detrás de esa aparente diversión se esconden noches de insomnio, peleas familiares y amistades rotas. Piensa en tu familia, en los planes de futuro que tenías, en los momentos que querías compartir con tus amigos. La cocaína acaba con todo eso. Esta droga no entiende de clases sociales ni de edades. Engancha, manipula y destroza todo. Cada raya que te metes es un golpe a tu libertad y a tu salud mental. No dejes que la cocaína te robe lo más valioso que tienes, tu vida y la de quienes te rodean. Plan Regional contra las Drogas, Comunidad de Madrid. ...23-19, 22-19 en Canarias... ...nos vamos al asunto de los mensajes Sánchez-Ábalos... ...que son muy interesantes. Yo entiendo que mucha gente pueda pensar... ...bueno, desde el punto de vista de la relevancia política... ...solo muestra que Sánchez es un déspota... ...que insulta a sus colaboradores... ...imagínese lo que pensará de sus votantes, ¿verdad? Pero, bueno, sí, pero es muy interesante... ...o sea, saber que estás gobernado por una persona así, ¿no? Y además, a medida que van apareciendo... ...yo lo que voy viendo es que aquí el figura es Ábalos... Jorge sabe que yo siempre lo he pensado, que aquí el figura es Ábalos. Y tú ves el intercambio y el que controla la situación, el que le pasa la mano por el lomo al otro y lo apacigua, el que lo lleva por aquí, por allá, el que hace lo que le da la gana y siempre, el que queda bien. Es Ábalos. Es una verdad que está francamente bien. Bueno, lo último es la baja consideración en la que Pedro Sánchez tenía a Pablo Iglesias, algo en lo que pues, sin duda Sánchez coincide con muchos millones de españoles, pero que hasta ahora ignorábamos. En fin, es así. La relación que tenían Pedro Sánchez y José Luis Ábalos queda muy reflejada en sus conversaciones de WhatsApp, cómo hacían y deshacían a su antojo y lo que realmente pensaban de sus allegados. Sánchez recurrió al número 2 del PSOE con la necesidad de que le confirmara si había pactado desahucios con Pablo Iglesias y pidiéndole que hablara con ellos para frenar las filtraciones sobre el decreto antidesahucios y la compensación que el gobierno planeaba para los propietarios de las viviendas. El contexto es el estado de alarma. Sánchez afirmó que eran temas muy sensibles y según conocía más el acuerdo con Podemos, más se inquietaba porque le daba la sensación de que es un negociazo para la ocupación y para los grandes tenedores. Sánchez no estaba dispuesto a pasar por ahí. Ábalos confirmó que el texto estaba sobre la mesa. El exministro de Transporte sale en rueda de prensa para explicar el contenido de lo acordado. Sánchez le felicita y critica que Pablo Iglesias lance a la vez un vídeo hablando de lo mismo. Hoy por fin hemos aprobado en el Consejo de Ministros la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición de los cortes de suministros básicos
mientras dure el estado de alarma para poder proteger a los hogares más vulnerables. El presidente del gobierno no cree que lo haga por maldad, sino por estulticia, algo que es bueno para ellos. El distanciamiento con Iglesias queda reflejado, y también lo que realmente pensaban de él. Meses después, Sánchez le tildó de maltratador y cuñadísimo. En marzo de 2021, Iglesias dejaba el gobierno para dar un paso en las elecciones autonómicas y enfrentarse a Ayuso. Ábalos consideró el movimiento de polémico porque podía polarizar la campaña. Sánchez afirmó que es un gesto muy de sujétame el cubata. Y Ábalos responde que Yolanda Díaz le había dicho que Iglesias se sentía muy quemado y se refirió al acoso recibido. Burlas, reproches y observaciones contra miembros del gobierno. Sánchez y Ábalos mezclan lo político con lo personal. Con los mensajes se conoce realmente lo que pensaban de sus más allegados y lo que decían a sus espaldas. Bueno, esta es una parte. Y otra muy sensible es la de Margarita Robles. Si os parece, nos vemos juntos y comentamos en general toda la jugada, ¿no? Ahora amplificada con esta última información que les hemos contado hace un ratito. Y Margarita es la pájara Margarita, que desde luego, en fin, vamos a verlo. Sánchez no solo critica a sus presidentes autonómicos y los llama petardos e impresentables, también hace juicios mejorables sobre su ministra de Defensa, Margarita Robles. Sánchez la llama pájara y hace bromas sobre ella con Ábalos, asegurando que se acuesta con el uniforme. Robles resta importancia a los mensajes, dice que son de hace años y que no quiere comentar conversaciones privadas. Y yo no opino de conversaciones privadas y muchas más conversaciones privadas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Para la oposición, restar importancia a estos mensajes muestra la poca dignidad de la ministra. La ministra de Defensa, ¿qué va a hacer después de haber leído estos mensajes? ¿Y los varones del Partido Socialista qué van a hacer? ¿Van a dimitir o se van a quedar demostrando tener unas tragaderas inabarcables? Yo reconozco que si hubiese publicado un mensaje de mi presidente, el presidente Feijóo, hablando con otro compañero en esos términos sobre mí, pues probablemente yo presentaría mi dimisión, ¿no? Que todo aquel que está en el gobierno de Pedro Sánchez necesita un requisito, que es carecer de dignidad, ¿no? Lo hemos visto en este caso con Margarita Robles. Los mensajes se produjeron el 14 de noviembre de 2020. 4 días antes, el 10 de noviembre, se produjeron supuestamente roces con Margarita Robles en un Consejo de Ministros, lo que llevó a Sánchez a llamarla pájara. Pero la ministra insiste, dice que se siente respaldada por el presidente. Se escuda además en que es una conversación privada para no criticar a Sánchez y seguir manteniendo su puesto al frente de Defensa. Pero ¿cómo hubiera reaccionado Robles si hubiera sido la oposición la que le llamara pájara? Bueno, no lo sé. Hay una cosa que me llama la atención, yo la pongo en la mesa si queréis la utilicéis y si no, no. Pero a mí, de verdad que me ha llamado muchísimo la atención. El partido no existe. No. O sea, Sánchez es su mundo y su mundo de poder, y luego hay otra cosa que es el partido, que está al servicio de Sánchez y si no, malo, él lo margina. Y ya está. Pero incluso el partido molesta. Le molesta a Sánchez. En otra retaíla de mensajes hemos visto cómo se refería al resto de líderes autonómicos del Partido Socialista. Es decir, le molesta y le dice a Ábalos, oye, ese que se calle, este es un impresentable, el otro es un tal. Petardos. Efectivamente. De todas formas hay una cosa curiosa, porque, oye, llamar pájara a una señora, en este caso la ministra de Defensa, muy feminista. ¿No tendría que estar aquí todas las asociaciones, las feministas locas estas, que salen a la calle porque le digas guapa y le están llamando pájara y aquí todo el mundo está callado? Aquí habrá una guerra con las asociaciones animalistas. Y así tenemos todo el jardín también, montado. por ejemplo. Pero bueno, dicho esto, bueno, es la demostración del tipo de gobernante que es Sánchez, el tipo de gobierno que tiene y hasta dónde ha conducido el Partido Socialista, a un lodazal mafioso, autoritario, por supuesto machista, y que no le importa absolutamente nada ni nadie más que él mismo. Él y sus colegas, que sus colegas ya hemos visto quiénes eran, y dónde van a acabar si el proceso judicial sigue adelante, que yo creo que sí, y que es donde acabarán todos, en el banquillo de los acusados, y ya veremos dónde van. Pájaros y todos los que están alrededor de Sánchez. Pero yo creo que os quedáis cortos, porque cuando decís, le molesta al partido, no, le molesta el Estado, en realidad el aparato no ha puesto a su servicio solo al Partido Socialista, o pretende poner a su servicio a todo el aparato del Estado. Porque estamos viendo lo que pasa con la Fiscalía General del Estado, estamos viendo lo que ha pasado con la abogacía del Estado. No es abogacía del Estado, es abogacía del Gobierno. Él entiende que la abogacía del Estado tiene que estar al servicio del Gobierno.
y que la Fiscalía tiene que estar al servicio del Gobierno. Sí, lo ha dicho muchas veces, la famosa entrevista de quién depende la Fiscalía, pues ya está. Él entiende, los mensajes lo que sí revelan es una forma de entender la democracia, de entender la discrepancia, etcétera, etcétera. Aparte de todo esto de lo que ha salido los mensajes, ayer en una entrevista radiofónica confirmaba el señor Lambán las conversaciones telefónicas que tenía con él y que perdía los nervios y que llegaba a situaciones de abroncar a un líder territorial del Partido Socialista, que hombre, lo que decía el señor Lambán, yo muchas veces le tuve que expresar, yo le tuve que expresar que yo no era un delegado del gobierno en Aragón, que yo era el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón y yo que tenía que anteponer los intereses de comunidad autónoma, de mi comunidad autónoma, aunque discrepasen con los intereses de que tuviese en ese momento el Partido Socialista o el líder, el secretario general del Partido Socialista, incluso el presidente del gobierno. Bien. Pero todo esto ya lo sabíamos anteriormente, o sea, esto no hace más que confirmar, es una evidencia más de que el señor Sánchez tiene muchos tics autoritarios y que eso lo demostró desde el primer momento cuando se hizo cargo del Partido Socialista, cuando fue nombrado secretario general y de la forma en la que fue nombrado, porque lo que parece increíble es que con el intento de las cortinillas no fuese expulsado del Partido Socialista. Pues ahí quería ir yo precisamente, y sin que el partido protestara lo más mínimo, porque lo más todos mínimo. han... Y luego hay otra cosa muy interesante, y con esto termino, por no monopolizar la conversación, hay otra cosa muy interesante, dos cosas interesantes. Si opina de eso de sus colaboradores, ¿por qué les está lanzando ahora a las comunidades autónomas? Porque yo me malicio de que hay alguno que se le quiere quitar de en medio, porque van a tener un fracaso. Por ejemplo, Óscar López le ha mandado al pie de los caballos a Madrid, y Óscar López, según otras informaciones que han aparecido en la prensa en los últimos días, Óscar López precisamente en el proceso de primarias era el encargado de buscar trapos sucios de la familia de Begoña Gómez. Se entrevistó con Villarejo para eso, claro. Parece ser, ¿no? Es lo que se ha publicado. Y no es descartable que también esto que se esté produciendo internamente ya una lucha interna del poder en el Partido Socialista, porque le ven cada vez más arrinconado y más débil. ¿Existe o no el Partido Socialista? Es que yo lo que veo aquí es que no. No, claro que no. Yo creo que además quien se lo carga, y este ya hace de cachetero, final cachetero o puntillero, como decimos los Estados Unidos, que se lo carga es José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. O sea, y porque yo lo dije en época, la primera víctima va a ser el PSOE, y yo creo que es quien se lo carga, y claro, a partir de ahí la degeneración absoluta, y ya, pues en efecto, pues ya se ve. Yo sobre esto solo voy a decir una cosa, y me limitaría a escucharos, porque estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho don Antonio. Esto lo sabíamos. Lo sabíamos. El que ahora lo descubra, bienvenido sea su caída del caballo, pero necesitará un médico. Y el que no se quiere enterar, no se enterará jamás, y posiblemente sea una masa de votantes muy importante. Y ese es el drama de España. Ese es el drama, sí. Sí, bueno, yo es que creo que sinceramente hasta ahora, hasta esta misma tarde, mientras que estábamos aquí, que ha surgido la última noticia de la declaración está con Air Europa, pero hasta ese momento todas los mensajes, las declaraciones, las palabras muy divertidas que utilizan, lo de pájara, a mí es una palabra pues que a lo mejor hay que utilizar más, porque he hecho de menos, me parece que es muy expresiva, no es excesivamente ofensiva, no es fulana o no es algo así, está muy bien pillada, pero que como tales no aportan nada. Creo realmente que son conversaciones privadas que no nos aportan nada. Que un dirigente político nacional y de un partido nacional, aunque el PSOE llamarlo nacional, hay que ponerle muchas comillas, se incomode con lo que hacen los dirigentes autonómicos, hombre, pues esto... si va en contra de sus intereses, pues esto es bastante obvio. Que mueva sus hilos para que estos que están haciéndole la Pascua dejen de hacérsela, pues es lo normal, eso va a la política. O sea, que no me aporta realmente nada. Es más, creo que tenemos el riesgo de, como pasó ya con los audios
de Florentino Pérez en su día, de que acabamos cogiendo más simpatía al personaje. Vuelvo a la palabra pájara, o sea, nos ha resultado a todos graciosa. Yo creo que Ábalos sale hasta favorecido en cierta medida, porque confirma que en el tú a tú es muy como lo intuíamos nosotros en una imagen más pública. Creo que nos da mucho que hablar, es verdad, llevamos 3 días hablando de esto. Si ese es el criterio, hoy leía por ahí, no, la prueba de que es informativo es que llevamos 3 días hablando. Bueno, si esa es la prueba del informativo, que se hable de ello, sí, sin duda, pero esa también es la prueba de la mera charlatanería. Yo creo que como tal es, excepto en esto último, insisto, que ya tiene implicaciones penales, implicaciones políticas, lo demás no es más que chascarrillos, no son más que declaraciones, y yo personalmente, y eso que creo que podría salir adelante con el desparpajo que me caracteriza de cualquier cosa que he dicho por WhatsApp, pero yo preferiría que las conversaciones privadas se quedaran privadas. Sí. Salvo en casos de delincuencia, salvo en casos obviamente de peligro para la patria, salvo en casos extremos que todos entendemos, pero en general lo privado está mejor. Ya digo, yo... Sí, pero fíjate de todas formas que esto evidentemente se ha filtrado con toda la intención del mundo y supongo que ya podemos averiguar quién ha sido. Yo no creo que haya sido la UCO ni mucho menos. Pero lo que demuestra es una forma de actuar y lo que demuestra es hasta qué punto de servilismo tiene el Partido Socialista. Que están insultando a ellos mismos, bueno, están insultando a la cara públicamente, están todos callados, incluso sale la pobre ministra y que ya dice, bueno, pues, es una conversación privada hace años, y dice, pues tu presidente es el mismo y está sentado ahí 3 asientos más a la derecha, que por cierto, en el pleno de la semana pasada, cuando compareció Pedro Sánchez, Margarita Robles no lo aplaudía. Me llamó la atención. Era antes de que saliera esto. A lo mejor ya sabía lo de la pájara. Con las alas. No, pero es que eso te iba a decir. Pues eso te iba a decir yo. Que tú te crees que alguien que se dedica a la política y por lo tanto se dedica, entre otras cosas, a controlar qué piensan los demás de él. Sobre todo si están en su partido o si están por arriba o por debajo de él. ¿Tú crees que ya no intuía esta mujer, que era tan ingenua como para no intuir que Pedro Sánchez... Siendo verdad lo que tú dices, y en el entorno político convencional, en las cúpulas, normalmente la gente asciende a base de apuñalar que está al lado. O sea, me parece que esto, yo al menos lo que he visto, los votantes potenciales o, en fin, del Partido Socialista, creo que no esperaban esto. Porque tienen idealizado... Porque tienen, exactamente, porque tienen idealizado por completo tanto al líder como al aparato del partido, etcétera. Y ahora sale Lamán contando lo que cuenta. Y sale Susana Díaz contando lo que cuenta. Y sale no sé qué, y ahora hay, no sé si cientos de miles, pero decenas de miles de votantes que están diciendo, joder, qué tropa. Te reconozco que yo no me había puesto en la mentalidad del votante del PSOE, que siempre me cuesta mucho, es probable que tengas razón. Ahora bien, cuidado, porque en una situación como esta que describes, luego hay 2 soluciones. Esto me recuerda a la típica secta milenarista que dice, en el año 1914 se va a acabar el mundo. Llega el año 1914, suelen ser más precisos, dicen el 30 de agosto de 1914. Llega el 30 de agosto a las 3 de la tarde, además se reúnen todos a las 2:30, están esperando, ¡pum!, no se acaba el mundo. Cualquiera de nosotros diríamos, ¿se acabó la secta? Pues no. En algunos casos, cuando se llevan esa decepción, se fortalecen. Y hay ejemplos con testigos de Jehová, con los adventistas, que vienen... Sí, o sea, reconociéndote esto, aún así tampoco veo tan claro que vaya a ser, ojalá sea lo que tú dices, pero ni así ve tan claro que siquiera pueda ser de interés público. Lo que pasa es que esto sale en un contexto en el que hemos tenido un apagón que es gravísimo, que en un Estado de la Unión Europea esté la luz 10 horas y que no sepamos, que el gobierno no sea capaz de dar una explicación razonable, que efectivamente todos sabemos que pasó, fue un fallo de red eléctrica, pero el gobierno no es capaz de asumir eso y esté jugando con algo tan peligroso de trasladar a los españoles la posibilidad de que haya habido un ciberataque, que haya un caos ferroviario y que un servicio público que era señero, que era paradigmático del buen funcionamiento, de que las cosas se habían hecho bien en España, como era el tren de alta velocidad, funcione fatal. O sea, es que los españoles ya están muy hartos de soportar ciertas cosas y yo creo que el proceso de erosión del presidente del gobierno con todo este tipo de cosas, que se ve que todo lo que toca es una catástrofe, y luego la imagen personal que se ve en esos WhatsApp y lo que queda por salir, porque evidentemente claro, es que lo que no sabemos es lo que queda por salir. Con esto cerramos temas. Yo creo que va a ser muy difícil que remonte todo lo que lleva sobre sus espaldas. Lo que pasa es que él, en su manual de resistencia, intentará aguantar hasta que pueda.
Y no es descartable, como decía Jorge antes, que incluso llegue la imputación y seguirá allí. Yo estoy convencido, porque estamos en una persona que no tiene escrúpulos, estamos ante una persona que no le importa nada, solo le importa a él, y yo creo que vamos a ver cosas mucho más gordas y que el tío se va a mantener ahí. Enrique, yo creo que cuando decís los españoles, os arrogáis una representación que no es verdad, porque sí, Enrique, que las habrá una encuestas minoría y las votaciones recientes ya lo demuestran. Pero de todas maneras, mientras le sigan votando los no españoles, es decir, los separatistas, independentistas, etcétera, él está tranquilo. Pero yo no he hablado en nombre de los españoles. Yo no he hablado en nombre de los españoles. No, pero bueno, yo he dicho de los españoles, la mayoría de los españoles ya están hartos. Claro, si se dedican a bailar por la calle aprovechando la ocasión. Sí. Bueno, pero luego la gente ya empieza a tomar conciencia. Tenemos tendencia a pensar que la gente piensa como nosotros. Señores, a la publicidad, sí o sí. Por cierto, les recuerdo que esto va escalando efectivamente, y lo último es la revelación del Mundo de hoy de que Pedro Sánchez intervino personalmente en el rescate de Air Europa 5 días después de que Javier Hidalgo llamara a Begoña Gómez para decirle qué hay de lo mío. Se desprende de las conversaciones por WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que está publicando en El Mundo, y es lo que en este momento lleva el diario El Mundo en portada. Nosotros nos vamos a la publicidad y vamos a hablar ahora de algo que desde el punto de vista político es de un calado enorme, que es la reforma no sé exactamente de qué, porque no solo los fiscales, son también los jueces, ¿verdad?, que quiere sacar adelante el gobierno. Y que, bueno, que de hecho lo ha sacado, está en el Consejo de Ministros, ahora tendrá que ir a las Cortes y veremos. Ojo al asunto, ¿eh? Vichinsky, ¿sabe usted quién era? Pues vaya a la Wikipedia mientras estamos en la publi. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. 23:41, 22:41 en Canarias. Estábamos hablando de Alcalá Zamora, para que vea usted qué nivel. Pero bueno, ahora hay que ir a otra cosa, que es lo de esta reforma que ha planteado el Gobierno, reforma de la justicia, que le va a dar al fiscal general del Estado un poder extraordinario, y huele todo muy raro, ¿eh? María Vallejo. El Consejo de Ministros ha blindado hoy a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Se ha aprobado una reforma con el objetivo de desligarlo de la legislatura. ¿Cómo va a ser ahora este mandato? De 5 años, sin coincidir con el Ejecutivo y sin tampoco ser renovable. Pero hay excepciones, y es que en el caso de ser cesado antes de cumplir con ese nuevo plazo, el siguiente fiscal general va a completar el tiempo que le quedaba a su predecesor. El Gobierno además solo podrá cesarlo por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, ya no por pérdida de confianza, y con un informe previo del CGPJ. Además, se prohíbe también que comparezca ante el Consejo de Ministros y cualquier tipo de comunicación entre ambos. De hacerse, deberá ser por escrito y público. Con todo esto, el Gobierno busca reformar la independencia del Ministerio Fiscal y responder, así dicen, a las recomendaciones de la Comisión Europea. Pero esta reforma esconde muchas más cosas, y es que la Fiscalía va a pasar a dirigir la Policía Judicial, es decir, la que investiga los delitos. Tampoco podrá recibir financiación privada del Gobierno ni de otros organismos extranjeros. Tal y como se plantea la reforma en cualquier otro país, o incluso en este, hace unos pocos años, bueno, al fin y al cabo refuerza la figura del fiscal general, la aparta de la dependencia estricta de una legislatura gubernamental. Eso de que instruya los casos, bueno, como está todo tan colapsado, pues a lo mejor que los fiscales instruyan, pero claro, estamos hablando de esta Fiscalía General del Estado y de un fiscal general del Estado sometido a severísimas sospechas, ¿no?
En fin, yo empezaría por el jurista de sala, si os parece, que es Antonio Nosotros. Esta reforma es más profunda que todo esto y se llevaba ideando ya bastante tiempo. El propio nombre de la reforma es algo así como ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal. Entonces, algunos de los aspectos que ha salido en el reportaje es verdad que están presentes, pero sobre todo hay un aspecto que hay que darle mucha importancia, que es el acceso a la carrera fiscal y a la carrera judicial. Sí, ellos llevan defendiendo desde hace, digo ellos, el Partido Socialista y los socios de gobierno, de Sumar, etcétera, etcétera. Ellos llevan defendiendo que aquí solo puede acceder a juez familias que tienen dinero y que por lo tanto los jueces son de derechas. Entonces, lo que se pretende ahora es que incluso por un periodo de 4 años se dé becas para el estudio de las oposiciones a la judicatura y a la carrera fiscal por un mínimo del salario mínimo interprofesional, de establecer un centro de formación que esté descentralizado territorialmente para que la preparación sea homogénea en el acceso a las carreras judicial y fiscal. Es decir, se intenta, se justifica bajo el principio de igualdad de oportunidades, se cambian también algunas cosas del proceso selectivo para el ingreso en la carrera judicial y en la carrera fiscal, y yo creo que esa es la gran reforma. Lo del fiscal general del Estado también, hombre, lo que se dice ahí, en principio la música no suena mal, pero claro, hay que tener muchísimo cuidado con otorgar a la Fiscalía la competencia para instruir los procedimientos penales. Entre otras cosas, no se puede arguir que va a ser más eficiente porque los jueces están colapsados, porque la Fiscalía está igual de colapsada. Es decir, la Fiscalía también carece en el momento actual de medios materiales y de medios personales para hacerse cargo de esa instrucción en determinados procedimientos penales. O sea que hay que tener cuidado con esto. Y luego me choca que este gobierno quiera desligar y favorecer la independencia del fiscal general del Estado, no ligarlo a la legislatura. Ello debería ir acompañado de una reforma integral del estatuto del Ministerio Fiscal para conseguir que efectivamente eso se produzca así, que yo creo que debería hacerse y debería abordarse máxime cuando estamos asistiendo a las circunstancias que hemos asistido en el último año. Yo además, es que la raíz del problema está en quién nombra al fiscal general, no de quién depende eso. ¿Quién nombra? Yo no sé, claro, no sé ahí, porque no soy jurista, si hay problemas constitucionales, pero para mí debería nombrarlo los 2/3 o las 3/5 partes del Parlamento. El informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial es una garantía, que no sea ya directamente del Gobierno, sino que haya un informe preceptivo, pero vamos, eso lo tengo que mirar un poco más con lupa para ver cómo se... Hay muchos elementos aquí, efectivamente, en los que habría que entrar muy en detalle, porque además la redacción, o sea, no sé dónde carajo habéis aprendido a escribir, pero de verdad, Hombre, ya hay disciplinas profesionales que tienden a enredarse, ¿verdad? Los médicos en la letra, para que no se les entienda, y los juristas en la sintaxis. Es una cosa alucinante. Y en la subordinada. De verdad a mi juicio es adrede, ¿no? Es una manera de crear identidad de gremio, de que hasta que no... Bueno, los mandarines lo llevan al extremo hasta el punto de que tienen una manera de escritura tan complicada, que es la china, cada palabra tiene un signo, con lo cual tienes montonazo de signos y es muy difícil alfabetizarse, lo que hablábamos antes, que solamente unos pocos, los mandarines, van a tener a la escritura, y esto es igual, que solo... Y no queremos perder ese privilegio. De todos modos, vamos a ver, estamos entre una reforma que propone el gobierno de Pedro Sánchez, ya sabemos dónde nos va a llevar. Claro. Ha colonizado absolutamente todas las instituciones del Estado y le falta la justicia. Ejemplo, o sea, no vayamos de bien pensados y decir, no, es que yo creo que esta vez... Por eso digo que hay que mirarse... Lo que ha dicho Bolaños, por ejemplo... Perdona, Jorge. Perdona, es que como decía Antonio Alonso Timón, no solo el fiscal, sino judicial, porque toca muy de cerca el llamado cuarto turno. Sí, el cuarto turno lo cambia y cambia las pruebas de acceso al cuarto turno. Es que, ojo, él va a controlar la justicia y esto lo que hace respecto a la Fiscalía, a grosso modo, es dar un poder absoluto al fiscal general del Estado. De hecho, el Consejo Fiscal, por lo que he podido ver, queda absolutamente al margen porque ya ni los nombramientos van a pasar por el Consejo Fiscal. Es decir, estamos ante una nueva maniobra de Pedro Sánchez para controlar también el ámbito judicial. No nos quepa duda. Intenta maquillarlo como que es para ponernos
a la altura de lo que proponen las instituciones europeas. Los mejores estándares europeos. Claro, cuando uno ve... Es lo que ha dicho Bolaños. Vamos a escuchar a Bolaños y ahora verá usted por qué desconfiamos tanto. La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, de la reforma del Estatuto Fiscal será el 1 de enero de 2028. Es decir, esta reforma afectará al fiscal general del Estado que nombre el Gobierno que salga de las urnas de 2027. Y si en 2027 los ciudadanos decidan que siga habiendo un gobierno progresista de avances en nuestro país y que sigamos gobernando, en 2027 nombraremos un fiscal general del Estado que será al que se le aplique la reforma que hoy estamos mandando a Cortes. Pero en ningún caso ese fiscal general del Estado que nombre un gobierno progresista en 2027 podrá ser el actual fiscal general del Estado porque ya ha cumplido 2 mandatos y no puede serlo con arreglo a la ley vigente. Entonces la gente se ha puesto a hacer cuentas, ¿no? O sea, vamos a ver 22, cuando acaba, 5 años, vale, se va, pondrían a otro que sea de su cuerda, ahora vamos a ver el texto, y entonces empiezas a leer el texto, te pones unas gafas, ves que no lo entiendes, buscas con las de sol a ver y tampoco entiendes nada, porque es extremadamente confuso. Y entonces mucha gente piensa que es deliberadamente confuso. Luego, por otra parte, hay una cosa que es un poco, desde mi punto de vista, la prueba del 9. O sea, cuando alguien te dice esto, como en Europa, es que te la quiere colar. Pues lo hemos visto aquí con todo género de impuestos, de la subida de la luz, de no sé qué. Ahora sale Bolaños, que es un poco más redicho, los mejores estándares europeos. ¿Que son cuáles? Esto es una cosa que hacen para satisfacer al Greco, que se llama, que es el grupo contra la corrupción. Contra la corrupción. Vale, bien. Sí, contra la corrupción, el gobierno de Pedro Sánchez. Es que, claro, por favor. La Greco no pertenece a la Unión Europea, ¿eh? Es del Consejo. Del Consejo de Europa. Del Consejo de Europa. Pero ¿qué nos va a decir el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno más corrupto de toda Europa, el que está acabando con las libertades, con la separación de poderes, que quiere eternizarse en el poder? Pero ya pueden maquillarlo como sea los españoles creo que se darán cuenta y sabrán lo que está pasando también con esta reforma, que es blindar, como dicen aquí, a García Ortiz ahora, porque claro, serían 5 años, él estaría incluso del 22, un año siguiente. Ahí no le afectaría en principio, claro, dice, pero claro, pues pero si no he entendido mal, mal, en el 27, claro, ellos van a nombrar en el 27, que sería cuando y se lo dejan la patata al otro. Efectivamente, antes de que haya elecciones, ellos ya van a dejar un fiscal general del Estado de los suyos. De tal manera que la frase esta famosa de Pedro Sánchez, ¿de quién depende el fiscal general del Estado? Pues del Estado que soy yo, será ¿de quién depende el fiscal general del Estado? Del PSOE, que es el Estado, tanto cuando manda el PSOE como cuando no manda el PSOE. O sea, eso es lo que ha venido a decir, lo ha dicho claramente. Si no he entendido mal, eso es lo que ha venido a decir. Lo más gracioso es que al Partido Popular le parecerá bien. Sí. ¿Crees que va a votar a favor de esta reforma? No me cabe duda. ¿Sí? ¿Del Partido Popular? Bueno, pero ya es el colmo, o sea, si solo nos quedan un poquito de libertad de expresión, ya hemos dicho, bueno, pues eso, en las redes sociales, que también está maltrecha, y por eso los 2 puntos del día de hoy van en lo mismo, y ya van a por ella, y nos queda un poco de independencia judicial, y también esto nos lo cargamos, porque de facto el juez va, bueno, pues seguirá haciendo sus juicios, pero el fiscal que le lleva el caso se lo va a presentar de una manera totalmente prosocialista. Pues... Miguel Ángel, ¿tú realmente sabes lo que va a hacer el Partido Popular alguna vez? Hombre, yo la uña pequeña, no me la jugaría. A ver, con el PP pero... es que con el PP nunca se sabe, y lo que vemos nosotros en el Congreso es un seguidismo casi indecente del Partido Socialista. Que os recuerdo que hoy mismo, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, del Partido Popular, ha ido ahí a que por favor le aprueben el trasvase, y el señor Feijóo se ha ido y no ha votado, y por eso no ha salido. Entonces, el PP, pues bueno. Es una reforma de mucho calado que hay que ver la letra pequeña, porque evidentemente no por casualidad tenemos dudas acerca de cuáles son las intenciones del gobierno, pero en el caso del fiscal general del Estado, la interpretación que ha hecho Quintana Paz es la que ha dicho Bolaños, dice, no, os vamos a dejar ya nombrados al fiscal general del Estado, entonces ya veremos qué pasa cuando venga el gobierno, le dejamos ahí hipotecado a este fiscal general del Estado que de nuestra cuerda. ¿Quién es el que favoreció que el presidente del Tribunal Constitucional sea conde Pumpido? Pues el acuerdo con el PP, sí, eso está claro. Bueno, aquí viene sosteniendo Calvet hace mucho tiempo, y nosotros dejamos que lo repita y lo repita porque es verdad, y pensamos lo mismo, que de todo esto que está pasando,
en torno a Pedro Sánchez y tal, lo más grave, porque es lo menos reparable, es precisamente las faltas del fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque es el pilar del Estado de Derecho, el pilar físico, es ese señor ahí, con ese pelo y ese aspecto, ese, precisamente. Claro, que se hayan puesto de manifiesto, como se ha puesto de una forma más tan explosiva, que solo es un peón del presidente del gobierno, que todas sus actuaciones van encaminadas a proteger contra cualquier apariencia de decencia, a proteger al entorno personal, familiar, político del presidente del gobierno, es terrible. Y significa que se hunde el sistema. Se hunde el sistema porque se hunde cualquier confianza. Fiscal general del Estado, que está imputado. Claro. Ahora viene de la mano de los creadores de Álvaro García Ortiz, ¿verdad?, un nuevo producto que se llama "Os vamos a arreglar la justicia". Yo, joder, pues salir corriendo. Eso sí, eso es la coyuntura, es decir, el problema es esta gente. Porque en efecto yo no soy jurista, no me siento capaz de analizar y menos la letra pequeña si no entiendo la letra grande. La desconfianza viene, es la superestructura, es decir, la desconfianza viene de a quién se le ha ocurrido y de quién quiere aplicarla y de los tiempos que ha elegido, es evidente, ¿no? Y de la trayectoria anterior. Y de la trayectoria. Sí, por eso, a quien han elegido significa la trayectoria anterior. Es así. Entonces, precaución. Lo único que se me ocurre es que si las elecciones son en el 27 y esto entra en marcha en el 28, si no ganara la coalición... No, pero ha dicho el 27, ha dicho que se elige en el 27. Sí, como se le acaba la actual el 27, yo lo dejo ya elegido en el 27. Eso es lo que ha dicho. Eso sí, pero lo que es toda la reforma, porque me ha dicho que es la judicatura y tal... Entre el 27 y enero del 28, a lo mejor hay tiempo de suspenderla, porque si hay un gobierno que no es el separatista comunista sanchismo. Bueno, es verdad que esta ley, si hubiera otro gobierno, podría cambiarla igualmente. Sí. Puede aprobar una ley en los primeros días que diga, se queda en suspenso esta ley y luego modificarla. Claro, eso es la esperanza que puede haber ante las trampas, ¿no? Ante las trampas. En fin, señores, bueno, les recordamos lo que hay. Novedad, esto es una cosa que vamos a contar mañana con más calma, pero me parece que vale la pena adelantárselo y que es una cuestión de los menas. Resulta que había un acuerdo firmado por España y Marruecos que obligaba a ambos países a repatriar a su lugar de origen a los menores que se hubieran pasado al otro. Sí. Y ha ido Ortega Smith a las Cortes a llevarlo. Sí. Escuchamos a Ortega Smith, vamos a contar. Pero aquí se ha comentado, ¿eh? Claro. Los menores con quien deben estar es con sus familias. Y en caso de que por circunstancias sociales no tengan una familia, que estén con los servicios sociales de su país. Esto no lo dice Vox, esto lo dice el derecho internacional. Y aquí podría terminar mi intervención, porque bastaría con decirles cúmplase el acuerdo de una vez por todas. Pero resulta que este acuerdo, a pesar de que se ratificó en el 2013, no se ha cumplido. Ni un solo menor ha sido devuelto a su país. Así que Vox ha llevado eso como por proposición no de ley a la Comisión de Interior del Congreso, que la ha aprobado. Habría sido muy fuerte que dijeran que no iban a que está firmado, es un acuerdo internacional. Y es una gran ventaja para España, porque claro, todo esto de los menores, que yo lo único que pediría en esta cosa es que por lo menos comprobaran que de verdad son menores. Sí. Eso es lo primero que tendría. Porque esos bigotes son así un poco... Exacto. Pero que esos menores normalmente están sometidos a derecho internacional y otros países no saben qué hacer con ellos, es posible. Pero es que aquí teníamos, para los menores de Marruecos, que son los más que vienen, porque claro, el problema de Mena es un problema con Marruecos, o sea, no es con el Sahel y tal. Teníamos este instrumento, ahí se ha pactado y tal. Bueno, pues una catástrofe. 20 segundos que hay que marcharse ya, ¿no, Raquel? Simplemente que los menas, bueno, en Baleares son mayoritariamente argelinos. Argelinos. Sí. Ahí no tenemos. No, pero bueno, evidentemente es que no se cumple ningún acuerdo y sigue sin cumplirse. Claro. Y aunque se haya aprobado nuestra PNL, que es de sentido común, va a seguir sin cumplirse mientras siga este gobierno.
Seguirá sin cumplirse. Esta es una cuestión importante porque hay una deliberada, hay una voluntad de sustitución demográfica. No es decir quitar a unos y meter a otros, no, es otra cosa. Que no son menos, que se demuestra que cada vez que se hace una prueba el 90% son mayores. Claro, efectivamente. A mí me resulta un poquito enternecedor en todo caso que Ortega Smith, en un país donde no se cumple la Constitución, pretenda que se cumplan los acuerdos internacionales. En fin, será que dice don Enrique Calvet, don Antonio Alonso Timón, Miguel Ángel Quintana Bajo de Campos. Gracias mil a los cuatro y a los panaderos de Ciudad Real por este pan de Ciudad Real. Muchísimas gracias, de verdad. Y Ángela Ortigosa por las rosquillas de Madrid, que no somos pan de cruz, que nos hemos comido todos aquí sin que usted nos viera. Sí, señor, está por han desaparecido. Que descanse, mañana más.